En plena ceremonia de invocación, lo puse a la venta públicamente por 10 millones. Todos se burlaban de mí y me llamaban idiota. Todo porque, justo en el momento en que invoqué al ángel sagrado, ésta se acercó a un niño rico, se arrodilló y le juró lealtad. Ante esta repentina traición, no lo dudé y pedí 10 millones para que ese ricachón la comprara. Además, exigí elegir una bestia de su gremio comercial como compensación. Después de todo, una bestia desleal, por muy alto que sea su nivel, terminará matando a su domador. Ante esta oportunidad caída del cielo, el grupo Apocalipsis aceptó mi precio y mis condiciones sin dudarlo. Ahora mismo, dentro de la tienda de bestias del gremio, un empleado me llevó al tercer piso, donde venden a las bestias. Había todo tipo de criaturas encerradas en cápsulas de contención. Señor Lu, puede elegir la bestia que quiera de este salón del tercer piso, me explicó el empleado con una gran sonrisa. Mi mirada recorrió el lugar, y se detuvo en un monstruo cubierto por completo de escamas carmesí. Un panel apareció silenciosamente, bestia de armadura espiritual, aptitud, élite de rango 1, nivel, mortal de 1 estrella. No me detuve y pasé al siguiente. Era un lobo mágico blanco como la nieve, muy ágil, que estaba tumbado perezosamente en su jaula. Lobo mágico de la ventisca, aptitud, élite de rango 6, nivel, mortal de 1 estrella. Seguí caminando a paso tranquilo, y di una vuelta por todo el salón. Sin darme cuenta, ya tenía el ceño fruncido. El gremio Apocalipsis. La gran mayoría de las aptitudes de las bestias aquí solo llegan al nivel normal y élite. En serio, las bestias de nivel héroe brillan por su ausencia. Y la que tiene mejor aptitud no es más que una bestia luz de vela de nivel héroe rango 2. Esto estaba demasiado lejos de mis expectativas. ¿De verdad esto es todo lo que tienen? Me detuve y miré al empleado que me seguía. El empleado seguía con su sonrisa entusiasta. Así es, señor Lu. Aparte de estas, al gremio solo le quedan las bestias que no se vendieron y están en el sótano. Son puros defectos que los demás rechazaron. La mayoría tiene defectos incurables. Mañana mismo nos desharemos de ellas. Asentí con la cabeza. Ya que estaba ahí, tenía que revisar hasta el último rincón para quedarme tranquilo. Llévame a verlas. El empleado me miró con sorpresa. Muy bien, sígame. Al llegar al sótano, vi que las bestias encerradas allí eran justo como él las había descrito. Estaban desanimadas, mutiladas, y sus ojos reflejaban un vacío sepulcral. Pero eso a mí no me importó. Seguí revisándolas una por una con mucha paciencia, y justo cuando estaba a punto de llegar al final del sótano, me detuve en seco. Mi mirada se clavó en un rincón. Era una cápsula de contención que pasaba totalmente desapercibida. Adentro, había una bestia con plumas opacas. Un águila con un aspecto deplorable, acurrucada en la esquina. Águila espada del sol ardiente. Aptitud, héroe de rango 7. Nivel, mortal de 1 estrella. Estado negativo, mutilación de pata. Envenenada con veneno de serpiente Krayt. Sugerencia de crianza, usar hueso de tigre del viento para curar la mutilación. Flor de 7 aromas para curar el veneno. Levanté una ceja, intrigado. La aptitud de esta águila era mucho mejor de lo que me imaginaba. Aunque le faltaba una garra y estaba envenenada, el panel indicaba con total claridad cómo curarla. Tanto el hueso de tigre como la flor son materiales bastante comunes y fáciles de conseguir. Aunque gastara un poco de dinero en comprarlos. Este trato era una victoria segura lo miraras por donde lo miraras. Cuando se curara, tendría un poder de combate de nivel héroe rango 7, intacto y a mi disposición. En este momento, era, de lejos, la mejor opción que podía encontrar. Ya tenía un plan en mente. Justo cuando estaba a punto de hablar, de reojo, algo en la profundidad de la oscuridad me llamó la atención. Era una jaula de energía del tamaño de una persona, que desentonaba por completo con las demás cápsulas gigantes. Me acerqué unos pasos y mis pupilas se dilataron. Dentro de la jaula, había una figura muy débil, apoyada contra la fría pared de metal. ¿Un humano? No, era una bestia con forma humana. El gremio Apocalipsis escondía una bestia humanoide en su sótano. ¿Por qué la tenían encerrada aquí? Y lo que es más raro aún, cuando mis ojos se clavaron en esa figura, sentí algo muy extraño. Un fuerte rechazo que brotaba desde lo más profundo de mi alma. Esta sensación no era para nada normal. Al acercarme de nuevo, la bestia de la jaula pareció sentir la presencia de un extraño. Levantó la cabeza lentamente y me dio un vistazo, pero enseguida bajó la mirada, rápido como un chispazo. Y justo en ese instante en que levantó la cabeza, por fin pude ver su aspecto. Tenía unas marcas retorcidas en la cara que daban verdaderos escalofríos. Ni siquiera se le distinguían las facciones originales. El empleado que venía detrás vio que me detenía frente a la jaula, y puso cara de que ya estaba más que acostumbrado. Es una súcubo que sacamos de una grieta espacial, dijo. Ya tenía esta pinta de monstruo, nadie la quiso. Y no es solo que sea fea, también tiene una maldición. Su nivel está estancado para siempre en el grado mortal de 1 estrella.
Mañana la llevaremos al matadero con el resto de la mercancía defectuosa de la Cámara de Comercio de aquí. El empleado miró a la súcubo en la jaula, con una cara de asco que ni se molestó en disimular, pero yo ya ni le escuchaba. En ese momento, el corazón me latía a 1000 por hora. Un panel semitransparente, que solo yo podía ver, flotaba imponente justo delante de mis ojos. Decía, Lilith, súcubo de espinas. Estado, sin contrato. Aptitud real, de común a épico grado 9. Estadísticas del sistema. Nivel actual, grado mortal puro. La piedra de la oscuridad extrema puede romper la maldición y mejorar la aptitud de esta bestia. Cuando vi las palabras, épico grado 9, me quedé sin aliento. Así que estaba maldita. ¿Acaso ocultaba una belleza que despertaría la envidia de los mismísimos dioses? Esta sucubo llamada Lilith tenía una aptitud original de épico grado 9. Estaba a un solo paso del nivel legendario. Era la bestia con la aptitud más alta que había visto en mi vida. Ese ángel que me traicionó no le llegaba ni a la suela de los zapatos. Y encima tenía un panel de habilidades espectacular. Ya venía con nada menos que 3 habilidades iniciales. Pero lo más importante de todo, el panel me daba la solución para romper su maldición. Incluso me mostraba exactamente cómo subir su aptitud después. Esto significaba que, si compraba a esta súcubo y conseguía esos materiales, obtendría al instante una criatura aterradora, casi de nivel legendario. Solo de pensarlo, la respiración se me aceleró. Era la compañera que tanto había estado buscando. Me giré hacia el empleado y le dije, me quedo con esta súcubo. ¿Me la puedo llevar ya mismo? Al escuchar mis palabras, el débil cuerpo de Lilith en la jaula dio un respingo. ¿Se refiere a esta humilde sirvienta?, pensó. Lilith levantó la cabeza de golpe y clavó la mirada en mi rostro sereno y apuesto. Sus ojos estaban llenos de una incredulidad total. Desde el día en que nació, sentía que el mundo entero estaba lleno de una maldad constante hacia ella. Ya se había vuelto apática, y ni siquiera se atrevía a soñar con que alguien la aceptara. Pero ahora, este chico desconocido la estaba señalando. Estaba dispuesto a hacer un pacto de bestias con ella. La sonrisa profesional del empleado se congeló de inmediato. Creyó haber escuchado mal. Señor Lu, ¿está completamente seguro de elegirla a ella? Mi respuesta no tuvo ni una pizca de duda. ¿Completamente seguro? Prepárenos una sala privada para firmar el contrato ahora mismo. La sorpresa en los ojos del empleado fue aún mayor, pero su buena ética profesional hizo que se guardara las preguntas. Por favor, sígame. Luego se dio la vuelta y empezó a guiarnos. El cuerpo de Lilith iba detrás, tenso y rígido. Desde el instante en que la sacaron de la jaula, su mundo parecía haber caído en un caos total. No fue hasta que entramos a la sala privada, y el empleado le quitó las cadenas, que por fin reaccionó. Se quedó mirando fijamente al chico que tenía delante, pensando, esta humilde sirvienta carga con una maldición desde que nació. Ni siquiera puedo aumentar mi propio nivel. Lilith se armó de valor para hablar, con una voz cargada de angustia y miedo, usted me ha elegido, mi señor. Pero yo no podré ayudarle con sus problemas, ni mucho menos traerle gloria. Esa voz repentina me dejó un poco desconcertado. No me esperaba para nada. El tono de voz de esta súcubo con apariencia maldita es increíblemente hermoso. Tengo una forma de romper tu maldición. ¿Estarías dispuesta a firmar un contrato conmigo para romper la maldición? El corazón de Lilith pareció ser estrujado por una mano invisible. Mi vida, desde el instante en que usted me eligió, ya le pertenece por completo. La voz de Lilith era muy suave, pero con un tono de absoluta determinación. No dije nada más. Concentré un destello de luz en la punta de mi dedo y toqué suavemente su frente. La luz parpadeó, y un antiguo círculo mágico de contrato apareció bajo nuestros pies. El contrato de igualdad se había sellado. Inmediatamente me di la vuelta y llamé al empleado que esperaba afuera. Necesito comprar unos materiales. Una pluma de la noche oscura, 5 colmillos del infierno y 2 piedras mágicas de la oscuridad extrema. Al escuchar esto, la expresión del empleado fue de un asombro aún mayor que cuando le dije que elegiría a la súcubo. Esos 3 materiales eran extremadamente raros y carísimos. Especialmente las piedras mágicas de la oscuridad extrema. Son materiales de alto nivel muy difíciles de conseguir. Señor Lu, el costo total de estos materiales es... Antes de que pudiera terminar de hablar, ya le había entregado mi tarjeta de crédito. 30 millones deberían ser suficientes. El empleado miró asombrado la pantalla con el saldo disponible en la tarjeta. Es más que suficiente, señor Lu. Por favor, espere un momento, iré a prepararlo todo de inmediato. Su actitud se volvió más respetuosa que nunca. Muy pronto, los 3 materiales que irradiaban una oscura energía fueron llevados con mucho cuidado a la sala de meditación. En la sala solo quedábamos Lilith y yo. Haz lo que te digo. Primero, absorbe esta pluma. Mi voz sonó firme y segura, lo que le dio a Lilith una enorme tranquilidad. Ella me miró y asintió con mucha fuerza. Extendió su mano temblorosa para tocar la pluma de la noche oscura. En el instante en que la pluma rozó la punta de sus dedos, se transformó en un rayo de luz negra que se fundió con su cuerpo.
Luego siguieron los colmillos del infierno, y por último, las 2 piedras mágicas. En el preciso momento en que Lilith empuñó la última piedra mágica, ocurrió algo inesperado. Una onda de energía extremadamente violenta estalló de golpe, con Lilith en el centro de la explosión. La fuerza del impacto me empujó hacia atrás, haciéndome retroceder varios pasos. Solo logré recuperar el equilibrio cuando mi espalda chocó contra la fría pared. Mi mirada estaba clavada en el centro de la sala. Pude ver cómo unos misteriosos hilos de color violeta oscuro brotaban a la fuerza del cuerpo de Lilith. Los hilos se superponían unos sobre otros, entrelazándose rápidamente. Finalmente, formaron un capullo gigante que envolvió a Lilith por completo. Toda la sala se llenó de una energía oscura, fría y abrumadora. Sería mentira decir que no estaba nervioso mientras miraba ese capullo negro frente a mí. Según el método del panel del sistema, además de romper la maldición que ataba a Lilith, también haría que su potencial volviera a lo más alto, e incluso superar sus propios límites. Esta era una apuesta enorme en la que me jugaba absolutamente todo. Si tenía éxito, conseguiría una bestia invocada con un potencial infinito. El tiempo pasó volando. De repente, la energía púrpura que flotaba en el aire retrocedió de golpe, siendo absorbida salvajemente por el capullo negro. Acompañado de unos crujidos secos, unos destellos dorados y cegadores comenzaron a brotar desde las grietas del capullo. Esa luz brillante atravesó la oscuridad de la sala en un instante. No pude evitar contener el aliento. Tenía un potencial legendario de nivel dorado. A medida que las grietas en el capullo se hacían más grandes, la deslumbrante luz dorada brotaba de cada fisura, iluminando toda la sala como si fuera de día. De repente, el capullo negro estalló en pedazos, lanzando miles de fragmentos oscuros por los aires. Pero antes de caer, se transformaron en pura energía. La luz dorada no duró mucho y pronto se desvaneció, siendo reemplazada por una energía oscura, mucho más profunda y densa. Una onda de energía invisible atravesó el techo en una fracción de segundo, y finalmente, desapareció en el vacío. Lin Wu, mientras tanto, en el último piso del ayuntamiento. El alcalde Lin Wu estaba sentado detrás de su gran escritorio, revisando el informe con los resultados de la ceremonia de invocación de bestias de todos los estudiantes de secundaria de este año. Al segundo siguiente, Lin Wu se puso de pie de un salto, caminó a paso ligero hacia el enorme ventanal, dirigiendo una mirada penetrante hacia el este de la ciudad. Hace apenas un instante, captó un aura aterradora y fugaz, que escondía una energía descomunal, tan inmensa como un abismo o un océano. Su corazón seguía latiendo a 1000 por hora, incapaz de calmarse. ¿Que entre alguien? Gruñó Lin Wu. La puerta del despacho se abrió de golpe. Un hombre de uniforme, con semblante firme, entró a paso rápido. Alcalde, a sus órdenes. Avisa a la guardia de la ciudad de inmediato, ordenó Lin Wu con voz sumamente grave. Que vigilen de cerca la zona este. Revisen cualquier anomalía. En especial, busquen señales de que se esté abriendo alguna grieta espacial. El subordinado asintió de inmediato, dio media vuelta y salió a toda prisa. En la oficina solo quedó Lin Wu. Tenía el rostro tan sombrío que parecía a punto de estallar. Una reacción energética de este calibre solo puede significar 3 cosas. La primera, que haya aparecido una nueva y desconocida grieta espacial aquí cerca. La segunda, la llegada de un ser aterrador de nivel monarca. Y la tercera, el nacimiento de una bestia domada de nivel legendario. Un experto de nivel monarca es una figura que toda la nación de Yanhuan respeta y teme. Sus movimientos siempre están muy vigilados. Desde que los altos mandos lo enviaron a Linyuan hace 10 años, nunca ha visto una bestia de nivel legendario. En una ciudad mediana como Linyuan, incluso cruzarse con una bestia de nivel épico es casi un milagro. En cuanto a una legendaria, Lin Wu se rompía la cabeza intentando entenderlo. Sin más remedio, abrió el informe que había dejado a medias. Mientras tanto, en la sala de meditación, cuando el último rastro de energía se disipó por completo, el aire se hundió en un silencio sepulcral, casi inquietante. Mi mirada estaba clavada al frente. El latido de mi corazón retumbaba en aquel silencio ensordecedor. La luz se apagó, y una figura apareció, de pie, en absoluto silencio frente a mí. Incluso mi compostura, forjada a través de 2 vidas, se hizo añicos en ese instante. La hermosa silueta que tenía delante me dejó una sola palabra grabada a fuego en la mente: impresionante. Las horribles cicatrices de espinas que antes cubrían todo el cuerpo de Lilith habían desaparecido sin dejar ni el más mínimo rastro. En su lugar, lucía una piel tan suave y delicada como el jade blanco. Llevaba puesto un vestido largo y ceñido de color negro violáceo, que resaltaba a la perfección cada curva de su espectacular figura. Su larga y sedosa melena negra caía como una cascada. Los 2 finos cuernos a cada lado de su cabeza eran la prueba de su naturaleza demoníaca. En ese rostro, de una belleza que no parecía de este mundo, un par de ojos que brillaban como el ojo de gato me observaban fijamente. Cada una de sus miradas desprendía un encanto natural e irresistible. Y a su espalda, un enorme y majestuoso par de alas de mariposa de tono negro violáceo latían suavemente.
Con cada aleteo, desprendían un polvo de escamas que brillaba sutilmente en el aire, una imagen tan mágica como inquietante. El contraste con su forma anterior, fea y marchita, era como el día y la noche. Pero lo que más me aceleró el pulso fue que, tras la metamorfosis, el panel de atributos de Lilith había dado un vuelco radical. Lilith. Bruja de la noche. Rango, legendario, nivel 1. Nivel, mortal, 1 estrella. Orbe de la noche eterna. Rutina de entrenamiento recomendada, cristal de ensueño. Utilizar el orbe de la noche eterna, gramos de noche eterna, agua del manantial del inframundo, cristales. El cristal de súcubo puede mejorar el rango de esta bestia. Me quedé mirando aquel deslumbrante legendario, nivel 1 en la pantalla. Y solté el aire que llevaba reteniendo en el pecho. Cerca de 30 millones invertidos. Apostados todos para conseguir una bestia de nivel legendario. El negocio del siglo. Mientras seguía embobado mirando la pantalla, Lilith se movió. Se acercó a mí sin hacer el más mínimo ruido. Un perfume sutil y embriagador se coló de pronto por mi nariz. Esos ojos, capaces de robar el alma, me miraron fijamente, como si quisiera grabar mi rostro a fuego en lo más profundo de su ser. Un segundo después, levantó sus dedos de porcelana, y se tocó suavemente la frente. Entre sus dedos, materializó una estela de energía roja y púrpura que emitía un brillo enigmático. Yo la miraba sin entender nada, pero entonces, Lilith acercó esa luz púrpura, y con total delicadeza la posó sobre mi frente. Al instante, una conexión mística y abrumadora brotó de la nada dentro de mí. Era una sensación de dominio absoluto, imposible de resistir. Sentí que, con un solo pensamiento, podía decidir si Lilith vivía o moría. El corazón me dio un vuelco. Miré de inmediato la pantalla. Y allí, en la barra de estado, el contrato de igualdad que había firmado con Lilith, de repente, se había convertido en un contrato de sumisión absoluta. Mi corazón dio un vuelco. No entendía para nada por qué lo había hecho. Lilith no respondió de inmediato, sino que dio un paso hacia mí. Se arrojó a mis brazos. Sentí su calor, suave y embriagador. Y entonces, una voz que temblaba ligeramente susurró en mi oído. Amo. Desde el momento en que usted, en aquel sótano helado, eligió a esta humilde sierva. Ya nada más importa. Fue usted quien me rescató de la oscuridad infinita y la desesperación. Ahora, mi vida, todo lo que soy, le pertenece solo a usted. Lilith apoyó suavemente su mejilla en mi hombro, y, con una voz llena de gratitud, añadió. Por favor, acepte mi entrega total. Me quedé paralizado. Sentí como si un mazo gigante me hubiera golpeado el pecho. Una calidez indescriptible brotó desde lo más profundo de mi ser. Recordé a aquel ángel de luz que me había traicionado frente a todos. Recordé su arrogancia innata. Y esa frialdad tan descarada al darme la espalda. Al parecer, en este mundo no todas las bestias invocadas son tan repugnantes como ella. Así que esto es la verdadera lealtad. Una devoción tan ardiente, tan pura. Todo lo que Lilith acababa de hacer, me hizo sentir una sinceridad y una confianza que jamás había experimentado. Esa fe absoluta, ese sentimiento tan abrumador, me conmovió hasta el alma. Levanté la mano lentamente y, con mucha suavidad, le acaricié la espalda. Lilith, al sentir mi respuesta, me abrazó aún más fuerte. Amo. A partir de hoy, abriré camino para usted. Destruiré cualquier obstáculo que se le cruce. Bajé la mirada hacia ese rostro hermoso que descansaba en mis brazos, y sonreí desde el fondo de mi corazón. Bienvenida, Lilith. Mi primera verdadera compañera. Cuando bajé las escaleras con Lilith a mi lado, todo el salón se quedó en un silencio sepulcral. Las miradas de todos, tanto del personal como de los clientes, fueron atraídas irremediablemente hacia ella. Tenían los ojos muy abiertos, llenos de asombro absoluto. Dios mío, ¿quién es ella? ¿Es la invocación de ese chico? Es una belleza irreal. El empleado que me había atendido antes estaba a unos pasos, completamente petrificado. Se quedó mirando a la bruja de la noche, deslumbrante y majestuosa detrás de mí, con la mente en blanco. ¿De verdad es esa súcubo defectuosa y horrible del sótano? No puede ser, pero la realidad estaba justo frente a él, y no le quedaba más remedio que tragar saliva. Viendo el panorama, esbozó una sonrisa tiesa que parecía más una mueca de dolor, y se acercó corriendo. Señor Lu, todo su papeleo está en orden. Ya puede retirarse cuando guste. Asentí con la cabeza, ignorando por completo las caras de asombro de la gente, y salí directo del edificio comercial junto a Lilith. Solo cuando desaparecimos por la puerta, el empleado pareció despertar de un trance. Corrió hacia su escritorio y, con manos temblorosas, llamó al presidente de la empresa. Señor presidente, ha pasado algo. Mientras tanto, en la lujosa mansión de la familia Song Jianguo acababa de escuchar el reporte del empleado. Frunció el ceño con intriga. ¿Me estás diciendo que esa súcubo maldita recuperó su belleza? Completamente cierto. Lo vi con mis propios ojos. Es 1000 veces más hermosa que ese ángel que usted trajo. Los ojos de Song Jianguo mostraron un destello de sorpresa.
pero de inmediato, su expresión se relajó y soltó una carcajada. ¿Y qué importa si ahora es bonita? Sigue teniendo estadísticas de nivel común. Es un producto defectuoso que jamás podrá subir de nivel. Al final, no es más que un adorno inútil. Colgó la llamada. Luego, miró al ángel de luz, que estaba absorbiendo materiales mágicos para aumentar su poder, y contó la noticia como si fuera un chiste ridículo. Su hijo, Song Xiang, lo escuchó y sonrió con burla. ¿Me dices que ese pobre diablo rechazó las bestias de nivel élite y héroe de nuestro catálogo para quedarse con basura defectuosa? ¡Qué campesino tan ignorante! Menos mal que Ling Xue se vino conmigo. Habría sido un desperdicio dejarle una invocación de nivel épico a un perdedor como él. A su lado, la criatura que ahora le pertenecía a Song Xiang, el ángel de la luz, llamada Ling Xue, tras escuchar esta conversación, habló con su voz fría y distante. Alguien que se deja cautivar tan fácilmente por la belleza, jamás será verdaderamente fuerte. Levantó ligeramente la barbilla, y en sus ojos azules se reflejó un profundo desprecio hacia su antiguo maestro. Así que ese humano llamado Lu Feng no es más que un hombre superficial, capaz de dejarse seducir por una simple súcubo. Menos mal que no decidí firmar un contrato con él. De lo contrario, tener a un amo como ese solo habría manchado mi santidad y mi gloria como ángel. Por su parte, Song Jianguo, al ver la reacción de su hijo y del ángel, asintió con gran satisfacción. Esa es la visión y la actitud que debe tener mi hijo. De pronto, su tono se volvió mucho más serio. El examen de admisión de la próxima semana es tu mejor oportunidad para deslumbrar a todos. En estos días, lleva a Ling Xue al calabozo de novatos para que suba de nivel. Tienes que asegurarte de subir su nivel antes del examen. Tienes una bestia de rango épico, así que el primer puesto en la tabla de puntos del calabozo de novatos tiene que ser tuyo. Al escuchar esto, Song Xiang esbozó una sonrisa llena de confianza y crueldad. No te preocupes, papá. Haré que todos sepan quién es el verdadero número 1 de la nueva generación en la ciudad Linyuan. Para cuando ambos salimos de la asociación, ya estaba anocheciendo. Caminaba de regreso a casa junto a Lilith. Mi casa se encuentra en un viejo barrio residencial. No es muy grande, pero está muy limpia. Aunque se siente un poco vacía. Hace 3 años, mis padres perdieron la vida en una misión mientras exploraban una grieta dimensional. Desde entonces, mi hermana Lu Guangji y yo solo nos tenemos el uno al otro. Ahora que ella está estudiando en la lejana capital, soy el único que vive aquí. Empujé la puerta, y esa familiar sensación de soledad me dio la bienvenida. Siéntate donde quieras, de ahora en adelante, esta es tu casa. Pero Lilith no se movió, se quedó parada en la entrada, en silencio, paseando la mirada por los sencillos muebles de la casa, hasta que finalmente clavó sus ojos en mi espalda. La palabra hogar le resultaba algo completamente desconocido. Desde su nacimiento en la oscuridad hasta su encierro en aquella jaula, nunca había tenido un lugar al cual pertenecer. Hasta que apareció este chico. Después de una cena sencilla, mi terminal inteligente empezó a sonar. En la pantalla brillaba la palabra hermana. Respondí la llamada, y una hermosa proyección virtual apareció justo en medio de la sala. Hermanito, ¿cómo te fue? ¿Ya terminó la ceremonia de invocación? ¿De qué rango es tu primera bestia? Rápido, déjame verla. A través del video, Lu Guangji se veía mucho más emocionada que yo. Me lanzó las preguntas como si fueran ráfagas de ametralladora. Yo solo sonreí, me hice a un lado y apunté la cámara hacia Lilith, que estaba sentada muy educadamente en el sofá. En cuanto la vio, a Lu Guangji se le abrieron los ojos de par en par. No puede ser, es una bestia humanoide. Hermanito, qué buena suerte tienes. Es demasiado hermosa. Al escuchar el cumplido, Lilith hizo una leve y educada reverencia a modo de saludo, pero su mirada volvió rápidamente a mí. A Lu Guangji no le importó en lo más mínimo. Estaba genuinamente feliz por su hermanito. ¡Qué genial! Con una bestia humanoide, tendrás muchísima más ventaja en el examen de admisión. Ah, por cierto. Mañana abren el calabozo de novatos. No te lo puedes perder por nada del mundo. Ese calabozo es una zona de pruebas creada por la guardia de la ciudad y el ejército. Y el nivel de los monstruos del abismo que están adentro no pasa del rango mortal de 9 estrellas. Es el mejor lugar para que los novatos como nosotros suban de nivel. Yo escuchaba en silencio los consejos de mi hermana, mientras 1000 pensamientos cruzaban por mi cabeza. En este mundo, los niveles se dividen en 9 etapas. Y yo, que acabo de firmar mi primer contrato, ahora mismo no soy más que un novato que ni siquiera llega al rango mortal de 1 estrella. Por lo tanto, crecer y hacerme más fuerte lo más rápido posible. Es mi mayor prioridad en este momento. Ah, otra cosa. El calabozo de novatos solo abre durante 3 días al año. Si logras quedar en un puesto alto en la tabla de puntos, te ayudará muchísimo en el examen. Pero oye, aunque debes esforzarte por derrotar monstruos y ganar puntos, prométeme que te vas a cuidar mucho, ¿entendido? Al ver la preocupación en los ojos de mi hermana a través de la pantalla, asentí con total seriedad. Ya estaba al tanto de toda esa información.
Tranquila, hermana, sé muy bien lo que hago. Charlamos un rato más sobre cosas de la casa antes de cortar la llamada. A la mañana siguiente, llevé a Lilith a la entrada de la mazmorra para novatos, ubicada a las afueras de la ciudad. Frente al gigantesco portal espacial ya había un mar de gente. Miles de estudiantes que acababan de invocar a su primera bestia y que cursaban el tercer año de preparatoria estaban reunidos allí. La gran mayoría de los novatos optaban por agruparse para protegerse mutuamente, buscando una mayor tasa de supervivencia y eficacia dentro de la mazmorra. Pero en el momento en que aparecí con Lilith, al instante nos convertimos en el centro de atención de todo el lugar. Ese vestido largo, negro y violeta de Lilith, tan misterioso y elegante, sumado a ese rostro hermoso capaz de volver loco a cualquiera, atrajo las miradas de absolutamente todos los hombres presentes. De inmediato, una avalancha de invitaciones me llovió. Bienvenidos los novatos. Jefe. Hagamos equipo, por favor. Tenemos una sanadora de viento de rango heroico en nuestro equipo. Hice oídos sordos a todas esas invitaciones. De todos modos, nunca tuve la intención de unirme a nadie. Justo cuando me disponía a llevar a Lilith a hacer fila para entrar directamente a la mazmorra, una voz cargada de sarcasmo resonó desde la parte de atrás de la multitud. ¿Acaso no es ese? ¿Cómo era que se llamaba? Era Song Xian, rodeado por su séquito de aduladores, caminando directo hacia mí acompañado de su ángel de luz. En ese momento, las alas del ángel irradiaban santidad y su expresión era de pura arrogancia. Al posar su mirada sobre mí, lo hizo con un desprecio total y sin tapujos. Mientras tanto, la mirada de Song Xian se detuvo en Lilith por un instante, y un destello de fascinación y envidia cruzó por sus ojos. Pero rápido fue reemplazado por una burla venenosa. Oigan todos, no se dejen engañar por este tipo. Song Xian alzó la voz, gritándole a la gente a nuestro alrededor con un tono muy exagerado. No se dejen llevar por lo linda que es la bestia que lo acompaña. En realidad, no es más que basura defectuosa que mi cámara de comercio Apocalipsis estaba a punto de destruir. Su actitud es solo de rango común, y su nivel jamás podrá subir en la vida. Es pura decoración, una cara bonita pero totalmente inútil. Apenas dijo eso, el público estalló en murmullos. Esos mismos que antes me invitaban con tanto entusiasmo, cambiaron su forma de mirarme en un abrir y cerrar de ojos. Resulta que es puro humo. De inmediato, la multitud marcó su distancia conmigo, al ver la reacción de la gente a su alrededor. La sonrisa en el rostro de Song Xian se volvió aún más presumida. Se acercó a mí, y le dio unas palmaditas a las alas de su ángel de luz, en plan de presumir. ¿Ves esto? Esta es la clase de bestia que un verdadero genio debería tener. Ahora que lo pienso, ¿no debería darte las gracias a ti? De no ser por ti, ¿cómo habría podido hacer un contrato con una bestia así de poderosa? No como otros, que recogen un desecho de la basura y lo tratan como si fuera un tesoro. Se acercó todavía más, bajó la voz y, con un tono rebosante de malicia, me susurró al oído para que solo nosotros dos lo escucháramos. ¿Tienes idea de lo atrevida que es Ling Sui? Tenemos una intimidad increíble. Te aseguro que es muchísimo más apasionada ahora que cuando estaba contigo. Lo miré con los ojos totalmente tranquilos. Las peleas de palabras son la cosa más aburrida de este mundo. Sin embargo, aunque a mí me daba igual, a Lilith no. Un aura asesina y helada brotó del cuerpo de Lilith y desapareció en una fracción de segundo. Sus hermosos ojos de gato se volvieron increíblemente oscuros y profundos, clavando su mirada fijamente en Song Xian. Pude sentir la fuerte tormenta emocional de Lilith, así que estiré la mano y envolví suavemente sus dedos, que se sentían un poco fríos. El cuerpo de Lilith tembló ligeramente, y esa intención asesina, que estaba a punto de descontrolarse, se hizo humo en un instante. Ella levantó la cabeza para mirarme, y el hielo en sus ojos se derritió, volviéndose tan cálido y suave como las aguas de un lago. No le dije nada, solo le negué suavemente con la cabeza. No vale la pena rebajarse al nivel de un idiota. Lo mejor ahora es guardar nuestras energías, y una vez que entremos a la mazmorra, dejaremos que nuestras estadísticas de combate y nuestros puntos decidan quién es el mejor. Lilith captó al instante lo que su amo quería decirle. Dejó de prestarle atención a Song Xian, estiró los brazos para aferrarse a mi brazo con muchísima intimidad, y pegó su suave cuerpo fuertemente contra el mío. Y justo después, le lanzó una mirada fugaz y bastante sutil al ángel que estaba detrás de Song Xian. Esa actitud era pura devoción, pero también una advertencia silenciosa. Intenté soltarme la mano, pero me tenía agarrado con muchísima fuerza. Lo intenté un par de veces, pero fue inútil. Al final, no me quedó de otra que dejarla hacer lo que quisiera. Para Song Xian, ver esto fue como echarle leña al fuego. La cara se le puso roja de la pura rabia. ¿Por qué un muerto de hambre? Un inútil como él. ¿Cómo es posible que una bestia invocada tan hermosa se le lance a los brazos así? Mientras que su ángel de nivel épico, aunque obediente, lo trataba con una frialdad distante. A mí, la verdad, me dio pereza seguir mirándolo. Así que me fui con Lilith hacia aquella brillante entrada de la mazmorra. En el instante en que cruzamos el portal y mis pies volvieron a tocar tierra firme, el entorno había cambiado por completo. Era un bosque oscuro, frío y salvaje.
Habíamos llegado a la mazmorra de novatos. Lilith miró a su alrededor en alerta. Sus alas de mariposa de un tono violeta oscuro se cerraron un poco, protegiéndonos a ambos bajo su sombra. Ella podía sentir que, en este bosque, se escondían muchísimas presencias con malas intenciones. En marcha, dije, con una voz muy tranquila. Eché un vistazo a la tabla de clasificación en mi terminal inteligente. Aún estaba completamente en blanco. El portal a esta mazmorra te deja en un lugar totalmente al azar, así que es normal que los grupos se separen. Ahora mismo, en esta zona, solo estábamos nosotros dos. Empezamos a caminar a paso tranquilo hacia lo más profundo del bosque. Lilith tenía sus sentidos al máximo, atenta al más mínimo ruido a nuestro alrededor. Sin embargo, tras caminar unos 10 minutos, me detuve de golpe frente a un montón de rocas que no llamaban para nada la atención. Lilith me miró bastante confundida. Ahí no había ningún rastro de monstruos, ni siquiera la más mínima alteración de energía. No le di ninguna explicación. Simplemente levanté el dedo y señalé una roca negra que era un poco más oscura que las demás. Ante mis ojos, apareció de forma clara un panel de información que solo yo podía ver. Monstruo de roca. Rareza común, fase 4. Nivel mortal de 2 estrellas. Atácalo. Ordené de forma clara y directa. Aunque Lilith estaba llena de dudas, no titubeó ni por un segundo. El aire zumbó ligeramente, y una enorme guadaña, negra como la noche y envuelta en un aura roja como la sangre, apareció de la nada en sus manos. Habilidad, guadaña de la condenación. Un arma forjada en lo más profundo del infierno, envuelta en un resplandor sangriento y demoníaco. Cualquier herida causada por esta hoja será imposible de curar o regenerar durante un buen tiempo. Lilith agarró la guadaña con fuerza y, moviéndose como un fantasma, dio un paso al frente. La enorme cuchilla trazó un arco mortal y despiadado directo hacia aquella roca negra. El filo no encontró ninguna resistencia. Como si cortara mantequilla, partió esa dura roca en dos en una fracción de segundo. El corte quedó liso como un espejo. Y justo cuando Lilith pensaba que de verdad solo había roto una simple piedra, pasó algo extraño. Un brillo de color violeta claro empezó a flotar lentamente desde el interior de la roca partida, transformándose en un rayo de luz que entró directo en el cuerpo de Lilith. Una cálida sensación la recorrió por completo. Eran puntos de experiencia. Esa roca tan fea y normalita resultó ser un verdadero monstruo. Las pupilas de Lilith se encogieron por la sorpresa. Este tipo de monstruos, tan buenos camuflándose, eran una trampa mortal para cualquier invocador novato. No desprendían nada de energía, así que era casi imposible detectarlos usando solo los sentidos. Si una de estas cosas te llega a atacar por sorpresa, lo más probable es que alguien del equipo muriera en el acto, o peor, que todos fueran aniquilados. Pero su amo. Lilith giró la cabeza. Miró ese rostro tan guapo y tan tranquilo como el agua de un lago. La imagen que tenía de él creció aún más en su corazón, volviéndose alguien cada vez más misterioso e imponente. En marcha, no tenemos mucho tiempo, dije, volviendo a retomar el paso. Esta mazmorra de novatos solo está abierta 6 horas al día. Si queríamos subir de nivel rápido, no podíamos darnos el lujo de perder el tiempo. Y ahora, Lilith demostró de verdad lo que significa tener una habilidad divina. La guadaña de la absolución de Lilith casi no se detuvo ni un segundo. En menos de media hora, una energía muchísimo más densa que antes estalló desde el interior de Lilith. Nivel mortal, 2 estrellas. Al mismo tiempo, una corriente de energía pura regresó a mí a través de nuestro contrato, fluyendo por todo mi cuerpo. Mi poder mental se disparó, y mi físico junto con mis 5 sentidos se fortalecieron muchísimo. Abrí el panel de Lilith. Lilith, bruja de la noche. Nivel, mortal, 2 estrellas. Estado, normal. Fuerza, 55. Estado, normal. Agilidad, 58. Estado, normal. Constitución, 52. Estado, normal. Espíritu, 65. Al ver estos 4 atributos tan bestiales, me quedé en shock. Hay que tener en cuenta que ese monstruo de roca de 2 estrellas de hace un rato, su atributo más alto en Constitución era de apenas 16 puntos. Y Lilith, estando en el mismo nivel, triplicaba esos números. Esta es la monstruosidad de tener un talento de nivel legendario. El tiempo pasó volando. 3 horas después, el paisaje del reino secreto había cambiado por completo. Los árboles de nuestro alrededor se volvieron mucho más gruesos, y la energía en el aire era cada vez más densa y salvaje. Ya estábamos en la zona intermedia del reino secreto. En lo que llevábamos de camino, los monstruos que habían caído a manos de Lilith superaban los 70. Mis puntos ya habían escalado hasta los primeros puestos de la clasificación. Amo. Hay una presencia muy fuerte más adelante. Lilith se detuvo de golpe. Su expresión se volvió muy seria. Yo también lo había notado antes a través del panel. No muy lejos, en un pantano que teníamos delante, acechaba una pitón gigante de las sombras. Rango, Elite fase 9. Nivel, mortal, 7 estrellas. Un monstruo de Elite de 7 estrellas. Era el monstruo de mayor nivel que habíamos encontrado desde que entramos al reino.
Una bestia de este tamaño, para los maestros novatos en esta etapa, era un enemigo prácticamente imposible de vencer. ¿Puedes encargarte? Miré a Lilith. El hermoso rostro de Lilith no mostraba ni una pizca de miedo. Al contrario, sacó la punta de su lengua, y se lamió suavemente sus labios rojos. Despejarle el camino a mi amo. Es todo un honor para mí. En el instante en que terminó de hablar, su figura desapareció de donde estaba. Al segundo siguiente, ya había aparecido a decenas de metros de distancia, justo al borde del pantano. En el lodo, una serpiente gigante, tan gruesa como un barril y cubierta por completo, de escamas verde oscuro, levantó la cabeza de golpe. Sus pupilas rojas y rasgadas se clavaron en Lilith. Abrió sus enormes fauces, y un chorro de veneno verde oscuro salió disparado, como si fuera una manguera a presión. El aire siseaba por la corrosión por donde pasaba el líquido. Pero la figura de Lilith, como un espejismo, esquivó el ataque de la pitón con total facilidad. Con un ligero movimiento de su mano, varias enredaderas de espinas que brillaban con una inquietante luz púrpura salieron disparadas de la nada a sus espaldas, envolviendo el enorme cuerpo de la pitón de las sombras, como si fueran una red ineludible. Las púas de las espinas se clavaron profundamente en la carne de la serpiente. Habilidad, espinas del tormento. Las unidades enredadas o apuñaladas sufrirán hemorragia, envenenamiento y otros efectos negativos continuos. La pitón soltó un siseo de dolor agonizante, retorciéndose como loca, pero sin poder zafarse ni un milímetro. Sin darse cuenta, la silueta de Lilith ya estaba sobre la cabeza del monstruo. Alzó en alto la guadaña de la absolución, con una mirada fría como el hielo. La hoja negra cayó sin piedad, con la fuerza suficiente para cortarlo todo. La enorme cabeza de la serpiente salió volando por los aires. Dio un par de vueltas en el aire y se estrelló de lleno contra el barro. El enorme cuerpo decapitado tuvo un par de espasmos, y luego quedó completamente sin vida. Una densa esfera de luz de energía brotó del cadáver, y fue absorbida en su totalidad por Lilith. Su aura comenzó a elevarse sin parar una vez más. Una ola de energía abrumadora se expandió en todas direcciones. Nivel mortal, 6 estrellas. En ese mismo instante, una energía retroalimentada aún más pura inundó mi cuerpo. Podía sentir con total claridad cómo mi fuerza mental y física daban otro salto de nivel. Fue entonces cuando miré los puntos en mi terminal. Nada menos que 25.000 puntos. Estaba en el primer puesto de la clasificación. Pero esto todavía no era suficiente. Para mí, los puntos son lo de menos. Lo importante aquí es matar monstruos y subir de nivel. Fui a lo más profundo, sin detenerme un solo segundo. Junto a Lilith, seguí avanzando hacia otras zonas del reino secreto. Mientras tanto, en la inmensa pradera en lo profundo del reino, Song Xiang se escondía detrás de unas rocas extrañas, mirando con ojos brillantes una enorme cueva a lo lejos. En la entrada, una bestia grande como una montaña, toda cubierta por una melena de color rojo oscuro. Era un león gigante que dormía profundamente. Un león loco sanguinario. Calidad, élite de rango 9. Nivel, mortal de 7 estrellas. Y justo detrás de esa bestia, en lo más profundo de la cueva, unas extrañas plantas que brillaban con una luz rojiza. Se mecían con el viento. Flores de sangre. Y había 3. La respiración de Song Xiang se agitó por completo. Sus ojos se llenaron de avaricia. Las flores de sangre son un material carísimo que aumenta muchísimo la fuerza de las bestias por debajo del nivel mortal. Son joyas invaluables. Ling Sui, tráeme esas flores de inmediato. Susurró Song Xiang, dándole la orden al ángel de luz a su lado. Los ojos azules del ángel mostraron duda. Ella podía sentir el poder aterrador que escondía ese enorme león. Si lo despertaba, sería su fin. Ve rápido. ¿A qué le temes? Song Xiang se impacientó y la miró con furia. Eres un ángel de nivel épico. No me digas que le tienes miedo a un simple animal de nivel élite. No olvides quién fue el que te salvó de las garras de ese bueno para nada. No te atrevas a desobedecerme. Las alas del ángel temblaron un poco. Al final, no le quedó de otra que obedecer. Ocultó toda su aura de luz divina, y como una sombra blanca, se infiltró en la cueva sin hacer un solo ruido. Afuera, Song Xiang esperaba súper tenso, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Segundos después, apareció el ángel de luz. Había conseguido las 3 flores de sangre. El rostro de Song Xiang se iluminó de pura euforia, pero justo cuando iba a escapar con su ángel, todo se fue al demonio. Un rugido ensordecedor sacudió la pradera. El león loco sanguinario había despertado. Clavó su mirada en Song Xiang y el ángel, soltando una intención asesina tan densa que helaba la sangre. Le habían robado su tesoro y estaba furioso. «Sácame de aquí, rápido», gritó Song Xiang, muerto de pánico. El ángel de luz lo agarró por los hombros al instante. Batió sus alas con todas sus fuerzas y salió volando como un rayo de luz. El enorme león rugió con rabia y los persiguió levantando una nube de polvo. «Más rápido, nos va a alcanzar». Song Xiang sentía el aliento sangriento de la bestia cada vez más cerca, estaba pálido de terror y gritaba como loco.
El ángel ya volaba a su máxima velocidad, pero, a fin de cuentas, llevaba el peso de una persona, por lo que era imposible no perder velocidad. Al ver que el león estaba a punto de atraparlos, una mirada de locura y maldad cruzó por sus ojos. En ese momento de vida o muerte, escuchó la voz fría del ángel de luz a 1 kilómetro de aquí. Hay un grupo de humanos. Song Xiang se quedó helado por un segundo, pero de inmediato, sus ojos brillaron con pura maldad. Perfecto, Ling Sui. Lleva a esa bestia hacia ellos. Que nos sirvan de escudo contra el león. Vamos, chicos, un poco más. Hay que acabar con este pangolín. Si lo logramos, entraremos en el top 100. Una chica linda, con el pelo atado en una coleta, dirigía el combate. Era mi compañera de la preparatoria. Zhou Yutong. Su equipo trabajaba en perfecta sintonía, acorralando a un monstruo de nivel mortal de 5 estrellas. La victoria era suya. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? Los chicos se asustaron y dejaron de atacar. Y en ese instante, Zhou Yutong sintió un terrible escalofrío recorrer todo su cuerpo. Levantó la cabeza de golpe hacia donde venía el temblor. Y vio una estela de luz blanca acercándose a ellos a una velocidad increíble. Y justo detrás de esa luz, un aterrador y monstruoso león de color rojo oscuro corría hacia ellos con una furia descontrolada. ¡Corran! Las pupilas de Zhou Yutong se encogieron de golpe y soltó un grito desgarrador. Pero ya era demasiado tarde. Al pasar sobre sus cabezas, la estela de luz blanca aceleró y desapareció a lo lejos. Y aquel león sanguinario que había sido atraído, descargó toda su furia contra el equipo que ahora bloqueaba su camino. ¡Cúbranse, rápido!, gritó Zhou Yutong, desesperada. Su bestia, una tortuga de caparazón negro de hielo de 3 estrellas, se puso de inmediato al frente, y levantó un gigantesco escudo de hielo. Sin embargo, ante un monstruo de élite de 7 estrellas, todo fue inútil. El león sanguinario solo soltó un zarpazo casual, y el resistente escudo de hielo se hizo añicos como si fuera de cristal. La tortuga soltó un quejido de dolor. Su enorme cuerpo salió volando por los aires, y su caparazón terminó con grietas aterradoras. ¡No!, gritó Zhou Yutong, con el corazón destrozado. Las bestias de los demás miembros del equipo también se lanzaron al ataque. Pero todas esas habilidades de colores golpearon al león sanguinario y ni siquiera le hicieron cosquillas. Uno de los chicos no logró esquivar a tiempo y recibió un coletazo de león. Salió volando como un muñeco de trapo y perdió el conocimiento al instante. La desesperación se apoderó de todo el equipo. Zhou Yutong veía al león acercarse paso a paso, sintió un escalofrío por todo el cuerpo y las piernas le temblaban. ¿Es el fin? Y justo cuando cerraba los ojos, preparándose para el golpe final, una voz tranquila pero familiar resonó en su oído: Lilith, ataca. Apenas dijo eso, varias enredaderas con espinas moradas aparecieron de la nada. En un instante, se enredaron con fuerza en las patas del león sanguinario. La bestia soltó un rugido lleno de rabia. Empezó a sacudirse como loco, pero esas espinas, que parecían tan frágiles, eran increíblemente resistentes. Y mientras más luchaba, más se le clavaban en la carne. Zhou Yutong abrió los ojos de golpe. Y frente a ella, como salido de la nada, vio a un chico de pie, firme y seguro. Y a su lado, una hermosa chica vestida con un largo vestido negro y morado, con unas espectaculares alas de mariposa en la espalda, sosteniendo una gigantesca guadaña negra en sus manos. Caminaba lentamente hacia el león atrapado. «¿Eres tú?». Zhou Yutong lo reconoció de inmediato, pero tenía la mente en blanco, casi no podía ni pensar. Ese chico que pasaba desapercibido en clase, el que siempre estaba tan callado. Ahora parecía un auténtico gigante frente a ella. Y esa bestia que lo acompañaba. Ante su mirada de asombro, Lilith levantó en alto su guadaña de la absolución. El filo helado trazó una curva mortal en el aire. Sin ninguna resistencia, esa enorme cabeza de león junto con la mitad de su cuerpo, fueron cortados de un solo tajo. Murió al instante. Mientras tanto, en el centro de monitoreo del reino para novatos de la ciudad Lingyuan. En una inmensa sala circular, decenas de pantallas holográficas mostraban en tiempo real las imágenes y los datos de cada rincón del reino. El ambiente estaba tan tenso que casi se podía cortar con un cuchillo. Decenas de trabajadores con el uniforme de la guardia de la ciudad parecían estatuas, como si les hubieran lanzado un hechizo de parálisis. Todos tenían la mirada clavada en la pantalla central principal, en esa deslumbrante tabla de clasificaciones. Primer lugar, Lu Feng. Puntuación, 41.350. Rango de potencial, S, un rango S normal. Solo necesita 10.000 puntos para aprobar. Pero este estudiante llamado Lu Feng, su puntuación de rango S, supera por más de 4 veces el mínimo requerido. El silencio sepulcral duró más de 10 segundos. No estoy alucinando, ¿verdad?, murmuró un joven miembro de la guardia, con la voz temblorosa, mientras se frotaba los ojos casi por instinto. ¿Cuántos años hace que no vemos a un novato con rango S en la ciudad Lingyuan? La tensión del lugar estalló por completo. Es un rango S de verdad. Busquen rápido la información de ese Lu Feng. ¿Quién es? Gopu Xiao.
Copusio, ¿qué tipo de bestia tiene? Lo encontré. Sus datos dicen que su bestia inicial era un ángel de luz. Pero el contrato fracasó. ¿Qué? ¿Cómo es posible que alguien que falló su contrato entrara al reino secreto y encima consiguiera el primer lugar? Un momento, aquí hay un registro adicional. Compró una súcubo defectuosa en el gremio comercial Apocalipsis. Toda la sala de monitoreo estalló en un alboroto al instante. A todos se les cruzaron los cables al ver esa información tan absurda. Un chico que falló su contrato y que no tuvo más remedio que comprar una bestia defectuosa. Resulta que estaba arrasando con todo en el reino secreto para novatos. El responsable a cargo, San Ming, sentado frente al panel de control principal, tenía su habitual rostro serio, ahora completamente lleno de asombro. Su mirada estaba clavada en la pantalla, donde se repetía la escena en la que Lilith y yo aniquilábamos a aquel gigante de las sombras, y al león loco sediento de sangre. Sin tácticas extravagantes, solo fue una masacre aplastante y absoluta. Esa súcubo a la que todos llamaban defectuosa. Cada uno de sus ataques era letal y preciso. Tan elegante como brutal. San Ming masculló un par de palabras entre dientes. Se levantó de golpe, con el rostro enrojecido por la pura emoción. «Informen de esto al alcalde Lin de inmediato», le gritó al oficial que tenía al lado. El oficial apenas asintió, cuando San Ming de pronto agitó la mano para detenerlo, con un brillo sin precedentes en los ojos. «No. Iré yo mismo a vigilar la entrada del reino secreto». Mientras tanto, en la pradera, Zhou Yutong estaba de pie, paralizada. En sus ojos todavía se reflejaba aquel tajo estremecedor. Ese león salvaje que había acorralado a todo su equipo, simplemente había muerto así sin más. Todo lo que acababa de pasar frente a ella, había destruido por completo todo lo que creía saber. Giró lentamente su cuello rígido para mirar la espalda del chico que estaba frente a ella. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Desde cuándo las bestias humanoides, esas que solo existen en las leyendas, eran tan fáciles de conseguir, y encima con una fuerza tan absurdamente ridícula? Los demás miembros del equipo también estaban petrificados. Tenían el rostro lleno de incredulidad. En todo el lugar no se escuchaba más que el sonido del viento. «Jefa de clase, ¿por qué te quedas pasmada?». Mi tono de voz, que llevaba una ligera sonrisa, rompió aquel silencio sepulcral. Zhou Yutong reaccionó como si despertara de un sueño, saliendo por fin de su profundo estado de shock. Sus mejillas se pusieron rojas al instante y se mostró un poco torpe. «Lu Feng, gracias por salvarnos». Su tono estaba lleno de una gratitud sincera. «Gracias por salvarnos la vida, jefe Lu. Jefe, eres mi ídolo». Los demás miembros del equipo también reaccionaron y empezaron a darme las gracias todos al mismo tiempo. Hice un gesto con la mano, sin darle demasiada importancia al asunto. Clavé mi mirada en Zhou Yutong. ¿Cómo fue que se metieron con un monstruo tan grande? Al escuchar mi pregunta, el rostro de Zhou Yutong se llenó de ira y del miedo que aún sentía. «Ni siquiera nosotros lo sabemos», explicó con rabia. «Estábamos en medio de un ataque contra un pangolín, cuando de repente ese león apareció de la nada. Vi una silueta en el cielo. Alguien que atrajo al león a propósito hacia nosotros. Y en cuanto el monstruo se nos echó encima, esa persona salió huyendo. Fue demasiado cobarde. Creo que era un ángel», añadió otro compañero a su lado. Las palabras se le atoraron en la garganta a Zhou Yutong. Parecía haberse dado cuenta de algo. Levantó la cabeza con cuidado para mirarle. Toda la escuela sabía muy bien que la bestia de Song Xiang era precisamente aquel ángel de luz que me había robado. Mi mirada se mantuvo completamente serena, pero quienes me conocían, quizá podrían haber notado un destello fugaz de pura frialdad en el fondo de mis ojos. Song Xiang, con tal de salvar su propio pellejo, no dudó ni un segundo en lanzarle el peligro a sus propios compañeros inocentes. Qué táctica tan sucia, rastrera y asquerosa. Preferí no darle más vueltas al asunto. En lugar de eso, miré a los que estaban curando a los heridos. Tienen heridas bastante graves. Estamos en lo más profundo del reino secreto. Será mejor que retrocedan hacia las zonas exteriores. Zhou Yutong asintió. Ella sabía perfectamente que, en el estado en el que se encontraban, quedarse ahí era lo mismo que buscar la muerte. «Nos iremos ahora mismo», me miró fijamente. «¿Y qué hay de ustedes?». Esbocé una sonrisa y levanté la vista para mirar la cuenta regresiva en mi terminal. «Todavía es temprano. Queremos adentrarnos un poco más». Al escuchar eso, Zhou Yutong abrió ligeramente la boca, como si quisiera decirme algo. «Entonces, tengan mucho cuidado». Asentí a modo de despedida. Sin perder un segundo más, me marché junto a Lilith. Caminaba hacia las zonas desconocidas en lo más profundo del reino secreto. Quedan menos de 2 horas para que el reino secreto cierre hoy, hay que darse prisa. Zhou Yutong no apartó la mirada hasta que su silueta desapareció por completo, con una mezcla de emociones indescriptibles en el pecho. Pensar que hace poco, ese chico que siempre pasaba desapercibido, ya había llegado a un nivel que ahora ella solo podía admirar desde abajo. Mientras tanto, en la oficina del alcalde en el último piso del ayuntamiento de la ciudad Linyuan, el ambiente era bastante tenso. El alcalde Lin Wu estaba de pie junto a la ventana, con las manos en la espalda, mirando hacia el este de la ciudad.
¿Aún no han descubierto nada?, preguntó con voz grave y cansada. Detrás de él, Sang-dong, el jefe de la guardia de la ciudad, negó con la cabeza en un gesto solemne. Alcalde. Después de que apareciera esa fluctuación de energía anoche, peinamos de inmediato toda la zona este. No encontramos ninguna grieta nueva hacia otra dimensión, ni tampoco hay registros de que haya entrado ningún guerrero de alto nivel. El tono de Sang-dong reflejaba pura confusión. Esa presencia era inmensa, como un océano, pero desapareció en un instante. Fue como una ilusión. Pero Lin Guo, siendo un guerrero de nivel celestial, jamás se equivocaría con algo así. Él se quedó en silencio, con una mirada afilada y pensativa. No hay nada más inquietante que lo desconocido. Se dio la vuelta y se sentó de nuevo en su enorme escritorio. Déjalo. Mantengan la guardia en alto. Por cierto, ¿cómo van las cosas en el reino secreto? ¿Ha salido algún buen talento este año? Al mencionar esto, la expresión de Sang-dong se relajó un poco, aunque con un toque de decepción. Hasta ahora, el que tiene mejores resultados es el chico de la familia Song Xiang. Lleva un poco más de 6.000 puntos, y su bestia espiritual es un ángel de luz de nivel épico. Su nivel de potencial ya ha llegado a la categoría A. Un rango A habría sido lo mejor de lo mejor en años anteriores, pero al escucharlo, Lin Guo solo soltó un suspiro casi inaudible. Hace demasiado tiempo que no vemos a un verdadero genio en la ciudad Lingyuan. Hace 3 años, por fin apareció un estudiante con potencial S, y se lo llevó a la universidad de la capital como si fuera el mayor de los tesoros. Ese ha sido uno de sus pocos logros políticos destacables en estos años, pero desde entonces, no ha habido más sorpresas. Al fin y al cabo, el futuro de una ciudad depende de sus jóvenes. Si no entra sangre nueva de primer nivel, la ciudad Lingyuan se quedará cada vez más atrás frente a la competencia de las ciudades vecinas. Y justo cuando la oficina volvió a sumirse en un silencio tenso, la puerta se abrió de un portazo y alguien entró corriendo a toda prisa. Era Sang Ming, el encargado del centro de monitoreo del reino secreto de novatos. Estaba jadeando, sin aliento, y su rostro reflejaba una mezcla salvaje de emoción, impacto y euforia. «Viejo Sang. ¿Qué te pasa?», preguntó Sang-dong, frunciendo el ceño al verlo perder los modales de esa forma. Lin Guo también levantó la vista hacia su subordinado, que por lo general era muy tranquilo. «Tranquilo, respira. ¿Qué ha pasado?». Sang Ming tragó saliva con fuerza, intentando calmar su corazón que latía a 1000 por hora. «Alcalde. Por fin tenemos a otro estudiante con potencial S. Sí, un talento de categoría S». Esas palabras cayeron como un relámpago, retumbando con fuerza en el silencio de la oficina. La expresión de Sang-dong se congeló al instante. Y el alcalde Lin Guo, que estaba recostado en su silla, se enderezó de un salto. «¿Qué acabas de decir? ¿Estás completamente seguro de lo que viste?». Sang Ming asintió con vehemencia. Sacó una pantalla holográfica de su terminal, con las manos temblando de pura emoción, y se la mostró a sus 2 superiores. «Es totalmente cierto, lo vi con mis propios ojos. Este estudiante se llama Lu Feng. Y sus puntos ya superaron los 40.000. Su potencial es de nivel S. En cuanto vi los datos, vine corriendo de inmediato para informarle». La mirada de Lin Guo se quedó clavada en la pantalla. Incluso dejó de respirar por un segundo. 40.000 puntos. Era una cifra que multiplicaba por mucho el límite necesario para el rango S. Tras un breve silencio sepulcral, Lin Guo dio un tremendo golpe en la mesa y se puso de pie de un salto. La calma de su rostro desapareció, dando paso a una euforia total. «Bien, bien, fantástico. Esto es un regalo caído del cielo. Un rango S. Lo que un genio de ese nivel significa para la ciudad Lingyuan, es infinitamente superior a uno de rango A. Esto no es solo un logro político, es más, la esperanza futura de la ciudad Lingyuan». A su lado, Sang-dong también salió de su asombro, con una gran sonrisa en el rostro. «Felicidades, alcalde. Todo esto es gracias a su excelente liderazgo, por eso nuestra ciudad está llena de talentos». Lin Hu agitó la mano. En este momento no tenía cabeza para escuchar esas cosas. «Vamos al centro de monitoreo». Una luz ardiente brillaba en su mirada. «Quiero ver con mis propios ojos qué clase de genio es este jovencito llamado Lu Feng». En este preciso momento, Lilith y yo nos encontramos en un profundo valle. Justo frente a mí, más de 20 pares de ojos brillaron con una luz verde fantasmal en la oscuridad del valle. Era una manada de lobos espinudos. El tamaño de cada uno era comparable al de un toro adulto, y en sus espaldas crecían púas de hueso como si fueran cuchillas afiladas, algo realmente aterrador. Su nivel de poder rondaba entre las 3 y 5 estrellas. Y al frente de la manada, el lobo espinudo más gigantesco de todos, casi el doble de grande que los demás, el rey de los lobos espinudos, usaba sus fríos y crueles ojos para mirarnos fijamente a Lilith y a mí. Nivel mortal, 7 estrellas. Esta era una emboscada perfectamente calculada. La respiración de Lilith ya no era tan tranquila como antes. Finas gotas de sudor perlaban su pálida frente. El combate prolongado y de alta intensidad también la había desgastado muchísimo, pero la mano con la que empuñaba su guadaña de la absolución seguía firme como una roca, sin temblar lo más mínimo.
Amo. Tenga mucho cuidado. La voz de Lilith sonaba muy tensa y grave. Estas bestias son mucho más astutas que todos los monstruos que hemos enfrentado. Perseguimos a ese lobo de 5 estrellas que fingió debilidad a propósito y así nos atrajeron a este valle. ¿Quién iba a imaginarlo? Estos monstruos, que parecían moverse solo por instinto, fueran capaces de usar a los suyos como cebo para llevar a su presa directo a una trampa. Sin embargo, en mi rostro no había ni una pizca de miedo o nerviosismo. Me limité a observar con total calma a la manada de lobos que nos tenía rodeados. Incluso se dibujó una leve sonrisa en mis labios. Mejor así, me ahorro el trabajo de tener que buscarlos uno por uno. En cuanto pronuncié esas palabras, Lilith entendió mi intención de inmediato. La mirada que me dirigió estaba llena de una confianza absoluta y un ardiente deseo de luchar. Una energía de color negro violáceo, mucho más profunda y aterradora que antes, estalló desde el interior de Lilith. Habilidad, sangre de los 7 pecados. El poder original de las profundidades del infierno. El linaje de los 7 pecados capitales. Todo aquel que posea esta sangre tiene el potencial para convertirse en uno de los 7 grandes reyes demonio. Al activar la habilidad, todas las estadísticas aumentan en un 200%. Y se puede desactivar en cualquier momento. El efecto secundario es que, al desactivarla, entra en un breve estado de debilidad, reduciendo todas sus estadísticas en un 20%. Pero en comparación con el poder destructivo de esta habilidad, ese pequeño efecto secundario no es nada. Al activar la habilidad, el aura de Lilith se disparó en una fracción de segundo. Su largo y oscuro cabello ondeaba sin que hubiera viento, y sus enormes alas de mariposa, de tonos negros y violetas, se desplegaron por completo. Era una imagen tan hermosa como espeluznante. Sus cautivadores ojos, con forma de ojo de gato, se volvieron increíblemente oscuros y profundos. En ellos ardía una llama llamada destrucción. Frente a nosotros, el rey de los lobos espinudos. Pensaba que sus 2 presas ya no daban para más, pero este cambio tan repentino lo llenó de duda y de miedo. Aunque, al ser el macho alfa de este territorio, su instinto salvaje aplastó rápidamente ese miedo. El rey lobo soltó un aullido furioso que hizo temblar todo el valle. Ese era el cuerno de ataque. En un instante, los más de 20 lobos espinudos se lanzaron al mismo tiempo. Atacaron desde todas las direcciones, abalanzándose como locos hacia nosotros 2 en el centro del valle. Lilith también se movió. Su cuerpo dejó una imagen borrosa en el lugar donde estaba, y desapareció al instante. Un destello negro y helado cortó el aire. El primer lobo espinudo que intentó atacarnos se quedó paralizado en seco. Su enorme cabeza salió volando por los aires. Y antes de que su cuerpo sin cabeza cayera al suelo, la figura de Lilith ya había aparecido justo al lado de otro de los lobos. La guadaña de la absolución trazó un arco elegante y letal, decapitando a otro lobo. En este instante, Lilith parecía haberse convertido en la mismísima parca caminando por el infierno. Cada una de sus esquivas, cada golpe de su guadaña, se cobraba una vida con una precisión y eficacia implacables. Ese cerco de la manada de lobos, que antes parecía tan feroz y temible, era tan frágil como el papel ante ella. En apenas la fracción de unos 15 respiros, ya yacían en el suelo 7 u 8 cadáveres de lobos espinazo. Los ojos fríos y crueles del rey de los lobos espinazo estaban clavados fijamente en Lilith. Creía que su presa ya estaba agotada, pero esa profunda energía que estalló de repente, tan abrumadora que hacía temblar su propia alma, había destrozado por completo toda su percepción de la realidad. Un gemido sordo y bajo escapó de la garganta del rey lobo. Su enorme cuerpo retrocedió medio paso de forma instintiva. El miedo, esa emoción tan olvidada, comenzó a extenderse por su corazón por primera vez. Sin embargo, como el soberano indiscutible de este territorio, sus instintos asesinos forjados durante tanto tiempo aplastaron rápidamente esa inquietud. El rey lobo alzó la cabeza hacia el cielo y soltó un aullido de furia que hizo retumbar todo el valle. Era un acto de pura locura final. En un instante, los más de 10 lobos espinazo que quedaban vivos, junto con el propio rey lobo, se lanzaron hacia ellos en una carga suicida y letal. Entonces, Lilith se movió. Parecía haberse convertido en la mismísima parca caminando por el infierno, y desató una auténtica danza de la muerte en medio de la manada. Cuando Lilith terminó de aniquilar a los últimos esbirros, las espinas de hueso en el cuerpo del rey lobo se erizaron de golpe. Había sentido una amenaza de muerte como nunca antes en su existencia. Abrió sus enormes fauces, y una lanza de hueso de un blanco cadavérico comenzó a condensarse en su boca, para luego dispararse hacia Lilith, rasgando el aire a su paso. Era su ataque más poderoso. Pero la silueta de Lilith apenas vaciló un poco, y esquivó la lanza de hueso con una facilidad pasmosa. Un segundo después, ya estaba justo enfrente del rey lobo. La inmensa sombra de la bestia envolvió por completo el cuerpo frágil y diminuto de la chica. El monstruo levantó su garra gigante y afilada, golpeando con una fuerza brutal. Pero Lilith no esquivó ni retrocedió. Simplemente, levantó la mirada poco a poco. Y esos ojos, que ardían con las llamas de la destrucción, lo observaron en un silencio aterrador. Su inmensa guadaña de obsidiana, cargada con una determinación capaz de cortar el propio destino, se balanceó ferozmente de abajo hacia arriba.
No hubo un estruendo que hiciera temblar la tierra, ni un destello cegador por el choque de energías. Aquel brutal y pesado zarpazo del rey lobo se quedó congelado en el aire. Una fina y casi invisible línea de sangre se dibujó desde su entrecejo hasta la base de su cola. Al instante siguiente, el colosal cuerpo del rey de los lobos espinazo, junto con sus huesos irrompibles, quedó dividido limpiamente en 2 pedazos exactos. Una esfera brillante de energía pura brotó del cadáver partido a la mitad, fluyendo por completo hacia el interior del cuerpo de Lilith. El aura de Lilith comenzó a elevarse a un ritmo frenético una vez más. Rango mortal, 7 estrellas. Una ola de energía desbordante estalló, usándola a ella como epicentro, y se expandió a lo loco hacia todas direcciones. Al mismo tiempo, un torrente aún más poderoso de pura energía de retorno fluyó hasta el último rincón de mi cuerpo. Mi poder mental se ha disparado de nuevo. Abrí el panel de estado de Lilith. Lilith, la bruja de la noche. Nivel, rango mortal 7 estrellas. Fuerza, 151. Agilidad, 165. Constitución, 156. Espíritu, 172. Al ver estas 4 aterradoras estadísticas básicas, que ya habían superado las 3 cifras, mi corazón no pudo evitar dar unos cuantos vuelcos de la pura emoción. Este es el verdadero terror de tener una aptitud de nivel legendario. Una bestia familiar ordinaria, con nivel de élite, que alcance las 7 estrellas. A lo mucho, tendría su estadística más fuerte rondando los 50 puntos. Pero Lilith triplicaba esa cantidad por completo. Mi mirada se desvió hacia la sección final de consejos de crianza. Orbe de la noche eterna. Agua del manantial infernal. Cristal de pesadilla. Cada uno de estos materiales era increíblemente valioso y raro. Si lograba conseguirlos, podría subir rápidamente la aptitud de Lilith a la segunda fase del rango legendario. Si sigo alimentando su crecimiento paso a paso, hasta llegar al mismísimo nivel mítico. Dios, ni me imagino la pesadilla tan aterradora en la que se convertiría. Reprimí toda la emoción que me hervía por dentro y de inmediato encendí el terminal universal para conectarme a la red. Y me puse a buscar entre los catálogos de materiales de los gremios comerciales más grandes de Ciudad Lingyuan. Busqué todos los materiales en el panel, pero el resultado fue siempre el mismo: objeto no encontrado. Fruncí un poco el ceño. Parece que la rareza de estos objetos supera por mucho lo que imaginaba. Al menos, en una ciudad como Lingyuan, que es de tamaño mediano o pequeño, será completamente imposible encontrarlos. Sentí una punzada de decepción, pero rápidamente cambié de actitud. Pensar en eso ahora es adelantarse demasiado. Lo más urgente es aprobar el examen de ingreso y entrar a una universidad de élite para domadores de bestias. Solo si logro alcanzar un nivel más alto, podré acceder a un mundo mucho más amplio, y solo así tendré la oportunidad de conseguir esos materiales legendarios. Para este momento, a la cuenta regresiva le quedaban menos de 10 minutos. Lilith, ya debemos irnos. La llamé en voz baja. La energía de color púrpura oscuro que rodeaba a Lilith se disipó lentamente, desactivando el estado de la sangre de los 7 pecados. Una fuerte sensación de debilidad la invadió, su cuerpo se apoyó en mí por instinto. Aproveché el momento para rodearla con mis brazos. Guiando a Lilith, me di la vuelta y caminamos hacia la salida del valle. Después de ese mareo tan familiar, sentí de nuevo el suelo firme bajo mis pies. La luz deslumbrante del sol y el bullicio de la ciudad reemplazaron de golpe el frío y el silencio sepulcral del reino secreto. Habíamos vuelto a la plaza del pueblo de la ciudad de Lingyuan. En este momento, la plaza ya estaba llena de los nuevos maestros. Estaban reunidos en grupos, hablando de lo que habían conseguido. Cuando Lilith y yo aparecimos, todas las miradas se clavaron en nosotros casi por instinto. ¿Y es que? La belleza y el aura de Lilith eran demasiado deslumbrantes. Ella caminaba tranquila, abrazada a mi brazo. En su rostro perfecto se notaba esa pereza encantadora de quien acaba de salir de una gran batalla, lo que la hacía aún más irresistible. Justo en ese momento, un oficial con el uniforme de la guardia de la ciudad se acercó a paso rápido, se cuadró y me saludó con firmeza. ¿Usted es el señor Lu Feng? Yo asentí. Una gran sonrisa se dibujó en la cara del oficial. Señor Lu Feng, muchísimas felicidades. En el reino secreto para novatos de hoy, ha obtenido una calificación de potencial de rango S. Nuestro alcalde de la ciudad de Lingyuan, el señor Lin Guo, quiere invitarlo a hablar en privado. ¿Rango S? ¿El alcalde? Esas 2 palabras dejaron con la boca abierta a todos los que estaban escuchando a escondidas. No podían creerlo. Al principio, la noticia me tomó por sorpresa, pero no tardé en asimilarlo todo. Se ve que el alboroto que causé en el reino secreto fue demasiado grande. No tenía ningún motivo para negarme. Asentí con total tranquilidad. Por favor, guíeme. Así que, acompañado por Lilith, seguí al oficial hacia el edificio que estaba al borde de la plaza. Este lugar pertenecía al departamento de la guardia de la ciudad. Sus paredes de color gris claro le daban un aire muy solemne y respetable. Seguí al oficial hasta la puerta de la sala de reuniones, en el segundo piso, y empujé la puerta para entrar.
La sala de reuniones tenía un mobiliario sencillo, una mesa larga y unas cuantas sillas. Aparte de eso, no había nada más. Sin embargo, las dos personas sentadas en la cabecera hacían que el ambiente de la habitación se sintiera extremadamente tenso. A uno de ellos ya lo había visto en las noticias de la ciudad de Linyuan. Era nada menos que la máxima autoridad del lugar, el alcalde Lin Guo. El otro, por su parte, llevaba puesto un traje azul oscuro, que era el uniforme de la guardia de la ciudad. Era un hombre de mediana edad, con estrellas brillando en sus charreteras y una mirada penetrante. Se trataba de Sang Dong, el jefe de la guardia. En el instante en que Lilith y yo entramos, las miradas de ambos se clavaron de inmediato en nosotros. Al ver a Lilith, incluso el alcalde y el jefe de la guardia, a pesar de su gran poder, no pudieron evitar mostrar un destello de asombro en sus ojos, pero rápidamente disimularon su sorpresa, y volvieron a fijar su mirada en mí, escudriñándome con evidente curiosidad. «Toma asiento, por favor», habló primero el alcalde Lin Guo con un tono amable, y con la tranquilidad de alguien acostumbrado a mandar. No me anduve con rodeos, aparté una silla y me senté. Lilith, por su parte, se quedó de pie en silencio detrás de mí, con una expresión gélida. «Soy Lin Guo, el alcalde de la ciudad de Linyuan, y él es Sang Dong, el jefe de la guardia de la ciudad». Sang Dong asintió levemente a modo de saludo. «Joven Lu Feng. ¿Es verdad eso de que el talento no tiene edad?» La mirada de Lin Guo iba y venía entre Lilith y yo. «Nuestra ciudad de Linyuan ha pasado muchos años. Hace mucho que no aparecía un genio como tú». Su voz reflejaba un orgullo evidente. «El alcalde me halaga demasiado». «Solo tuve buena suerte», respondí con una sonrisa, frotándome la nariz. Al escuchar esto, la sonrisa de Lin Guo se ensanchó. «Ni arrogante ni impaciente. Tienes un carácter firme». Su opinión sobre el joven que tenía enfrente subió un par de puntos más. «Recuerdo que hace 3 años, aquí en la ciudad de Linyuan, también tuvimos a una genio de rango S, llamada Lu Guanyi. ¿Qué relación tiene ella contigo?» «Es mi hermana mayor, señor». Lin Guo dejó su taza de té y soltó una carcajada sincera. «Jaja. ¡Qué familia tan excepcional! Ambos hermanos son unos verdaderos prodigios. Ustedes dos sí que son un orgullo para nuestra ciudad», añadió Sang Dong a un lado, con una gran sonrisa. Retomando la palabra, comentó con asombro: «Lo recuerdo perfectamente. La bestia inicial de la alumna Lu Guanyi era un zorro celestial de 9 colas con nivel épico. En el examen de ingreso de aquel año, su actuación simplemente aplastó a todos sus compañeros de la ciudad. ¿Quién diría que 3 años de jalacitas después aparecerías tú?» Tras este intercambio de cumplidos, Lin Guo volvió al asunto principal y su expresión se tornó seria. «Joven Lu Feng, te hemos llamado hoy por un motivo muy concreto. Tu increíble puntuación acaba de romper el récord de la ciudad en el reino secreto de novatos de los últimos 10 años. Y, según el reglamento, la ciudad te otorgará una generosa recompensa». Al escuchar la palabra recompensa, mi rostro se iluminó de alegría. Mi reacción no pasó desapercibida para los ojos de Lin Guo. «Parece que este chico no es inmune a las tentaciones», pensó. «La recompensa es de 10 millones de créditos, que se depositarán directo en tu cuenta». Lin Guo anunció aquella cifra exorbitante. 10 millones. Esa suma era más que suficiente para que cualquier familia común diera un enorme salto de clase social. Sin embargo, apenas fruncí el ceño y pregunté sin dudar: «Señor alcalde, ¿sería posible cambiar este dinero por materiales del mismo valor?» Lin Guo arqueó una ceja, mirándome con gran admiración. «¿Y qué materiales necesitas exactamente?» Mi corazón dio un salto de alegría. De inmediato, le mencioné los 3 materiales que aparecían en el panel de Lilith. Al escucharme, la expresión del alcalde se transformó en una extraña mezcla de sorpresa y total desconcierto. Un silencio tenso inundó la sala de reuniones, y mi corazón comenzó a latir con más fuerza. «Joven Lu Feng, ¿acaso tienes idea de lo que significan esos 3 materiales que acabas de pedir?» Su voz se volvió grave. «Esos 3 objetos son recursos de nivel estratégico, utilizados para criar a las bestias supremas. Y ni hablemos de nuestra ciudad. Incluso en todo el país, se consideran extremadamente raros. Son tesoros invaluables. Básicamente, es imposible encontrarlos en el mercado». Al escuchar eso, se me cayó el alma a los pies. Al ver mi evidente decepción, Lin Guo cambió repentinamente el tono de la conversación. «Sin embargo, sobre el agua del manantial del infierno que mencionaste, resulta que todavía tenemos algunas reservas en la bóveda de la ciudad. Hace unos años, apareció una pequeña grieta espacial en los suburbios del este. En ese entonces, enviamos un equipo de exploración, y lograron traer un poco de esa agua del manantial del infierno. Esta agua, que proviene del mismísimo inframundo, es uno de los mejores recursos para cultivar bestias de tipo demonio o no muerto. Por esa misma razón, su valor es estratosférico. Según las estimaciones del mercado, cada porción vale más de 20 millones de créditos». Lin Guo hizo una pausa y me miró fijamente a los ojos. «Tus 10 millones de recompensa no alcanzan ni para una gota». Sentí que mi corazón estaba en una montaña rusa.
Había tocado el cielo y, al instante, caía en picada hacia el abismo. Sin embargo, la siguiente frase del alcalde volvió a encender una luz de esperanza. Aún así, no es imposible que consigas una porción totalmente gratis. Mi corazón dio un vuelco salvaje, y solté casi sin pensar, ¿qué tengo que hacer? Una sonrisa astuta, como de quien logra salirse con la suya, asomó por fin en el rostro de Ling Wuo. El año pasado, en la cordillera de Roca Negra, al suroeste de la ciudad, surgió una mazmorra de reino secreto completamente nueva. Al instante, toda la información que sabía sobre las mazmorras inundó mi mente. La mayoría de los reinos secretos son zonas de recursos que se pueden explorar una y otra vez. Pero las mazmorras son la primera fase de esos reinos. Suelen tener un jefe final increíblemente poderoso, y solo quienes logran derrotarlo por primera vez se llevan las mejores recompensas por completarla. Una vez que el jefe cae, la mazmorra se convierte en un reino secreto para el resto de los exploradores. ¿Tiene algo de especial esta mazmorra? Fui directo al grano. Ling Wuo asintió con la cabeza, y su expresión se volvió muy seria. Esta mazmorra tiene una restricción de nivel. Solo los maestros y familiares de nivel mortal pueden entrar. Si alguien con un nivel superior intenta forzar la entrada, hará que todo el espacio de la mazmorra colapse de inmediato. Y según la información que nos trajo el equipo que entró el año pasado, el jefe final de esa mazmorra es un monstruo de tipo mental de nivel mortal de 9 estrellas. Al instante entendí cuál era el verdadero problema. Los familiares de tipo mental ya son rarísimos de por sí, y siendo Linyuan solo una ciudad de tamaño mediano. Encontrar a un maestro que, estando solo en la etapa mortal, tenga el poder para enfrentarse a un monstruo de tipo mental de 9 estrellas es verdaderamente difícil. Por eso, esta mazmorra terminó siendo abandonada por completo. Añadió Sang Dong. Es como tener un manjar servido en la mesa y no poder probar bocado. ¿Acaso no es frustrante? Ling Wuo no pudo evitar reírse al decir esto. Me miró con unos ojos ardiendo de emoción. Joven Lu Feng, no hay nadie más perfecto para esto que tú. Una vez que superes esta mazmorra, nuestra ciudad ganará un reino secreto completamente nuevo. Y eso es una bendición gigantesca para todos nosotros. Y como el héroe principal que conquistó la mazmorra, la ciudad no escatimará en recompensas. Ese frasco con agua del manantial del infierno te lo darán a ti. Y estoy seguro de que nadie se atreverá a protestar. Al mismo tiempo, en la salida del reino secreto de la plaza del pueblo, una figura alta y erguida se acercaba a paso lento, rodeada por una multitud. El que llegaba era nada menos que Song Xiang. Llevaba puesta ropa casual de marca, y en su rostro lucía una sonrisa arrogante y llena de confianza. A su lado, la hermosa y pura ángel de la luz, Ling Xue, lo seguía en silencio, viéndose como una diosa inalcanzable. En un instante, atrajo las miradas de todos los presentes. ¿Esa es la ángel de la luz de calidad épica? Es demasiado hermosa. Los que querían lamerle las botas a la familia Song se acercaron de inmediato, con caras llenas de sonrisas aduladoras. El joven amo Song seguro que se lleva el primer puesto esta vez. Teniendo a la increíble ángel de la luz, ¿quién más podría competir contra nuestro joven amo? Al escuchar tanto halago, la sonrisa de Song Xiang se volvió aún más presumida. Extendió la mano y acarició con cariño el suave y largo cabello rubio de su ángel. En cuanto aseguremos el primer lugar, volveremos y te compraré esencia de luz santa, para que puedas avanzar a las 6 estrellas lo más rápido posible. Ling Xue bajó un poco la mirada, y en sus labios se dibujó una tierna sonrisa. Muchas gracias, mi amo. El pecho de Song Xiang ardía de pura ambición. Recordó un trato secreto que había hecho dentro del reino. Para asegurarse de que nada saliera mal, intercambió 3 rarísimas flores de sangre espiritual por la increíble suma de 3000 puntos. Sumando los más de 6000 puntos que consiguió cazando monstruos por su cuenta, su puntuación total ya llegaba a los 9300 puntos. Esta puntuación era más que suficiente para aplastar a cualquier genio de rango A de años anteriores. El primer lugar era indiscutiblemente suyo. Y justo cuando estaba inmerso en sus propias fantasías, sonó un zumbido profundo y resonante. La gigantesca pantalla de luz en el centro de la plaza por fin se encendió. A todos se les cortó la respiración. Incontables pares de ojos se clavaron en esa tabla que subía y bajaba, buscando desesperadamente sus nombres. Pero la mirada de Song Xiang se clavó directamente en la parte más alta de la lista. Finalmente, la pantalla parpadeó, y los datos de los 3 primeros lugares quedaron congelados a la vista de todos. Tercer lugar, Li Hao. Puntos, 3150. Potencial, B positivo. Segundo lugar, Song Xiang. Puntos, 9325. Potencial, A. La sonrisa en el rostro de Song Xiang se congeló por completo. ¿Cómo es posible que esté en segundo lugar? Incluso se frotó los ojos por instinto, pensando que había visto mal. Pero esas letras eran increíblemente claras. El rostro de Ling Xue también palideció de golpe. Sus ojos recorrieron frenéticamente la tabla de clasificación, buscando con total desesperación. Pero no logró encontrar a la persona que, en su subconsciente, aquel miserable sujeto que, estaba seguro de que jamás aparecería.
Esto es completamente imposible. Ese simple inútil que solo pudo hacer un contrato con una súcubo defectuosa. ¿Cómo es posible que supere a Song Xian, que tiene un ángel de luz de nivel épico? Sin embargo, al segundo siguiente, la parte superior de la pantalla de luz finalmente se llenó con datos deslumbrantes. Primer lugar, Lu Fen, 41.350 puntos. Rango de potencial, S. Toda la plaza estalló de emoción al instante. ¿He visto bien? ¿Quién es este Lu Fen? ¿Es posible que un humano consiga esa puntuación? Mientras tanto, la mente de Song Xian se quedó en blanco. Sus más de 9.000 puntos, de los que estaba tan orgulloso, parecían ridículos frente a este número. ¿Por qué? Un inútil al que siempre pisoteaba, una basura que hizo un contrato con una bestia defectuosa, consiguió un rango S. Una tremenda humillación y frustración quemaban su cordura. Un rugido desgarrador salió de la garganta de Song Xian. Extendió un dedo tembloroso y señaló el nombre que brillaba en lo alto de la pantalla. Seguro que hizo trampa. Esto es absolutamente imposible. Un oficial de la guardia de la ciudad se acercó. Joven, por favor, cuide su lenguaje. Todos los datos de este reino secreto han sido verificados conjuntamente por el centro de monitoreo y el señor alcalde. No existe ningún problema. Los resultados de la clasificación son totalmente válidos. La confirmación oficial apagó de golpe la última ilusión de Song Xian, destrozando por completo su orgullo. Las miradas de la multitud a su alrededor se convirtieron en una mezcla de lástima y burla sin disimulo. Song Xian ya no podía soportar estar allí. Vámonos. Agarró del brazo al ángel Lin Yue y, bajo la mirada de innumerables personas, se escabulló torpemente entre la multitud. Juro que en la prueba de combate del examen de ingreso, te pisotearé sin piedad. Un rugido lleno de odio resonaba en la mente de Song Xian. El ángel, al que arrastraba a tirones, corría tras él con el rostro tan pálido como el papel. Un pensamiento que le hacía temblar hasta el alma. Surgió sin poder controlarlo. ¿Fue realmente correcta la elección que hizo en su momento? Al caer la noche, Lilith y yo por fin salimos del edificio. En la sala de reuniones del segundo piso, Lin Huo y Yan Don estaban de pie uno junto al otro, observando esas dos siluetas que se alejaban juntas. Yan Don apartó la mirada y fue el primero en romper el silencio. Señor alcalde, ¿de verdad cree que logrará tener éxito? Lin Huo no respondió de inmediato. Tras un momento, habló con lentitud. ¿Acaso tenemos otra alternativa? Aquella pregunta dejó a Yan Don sin palabras. Lin Huo se dio la vuelta, mostrando una sonrisa llena de significado. ¿Has olvidado de qué nivel es su bestia? Es de nivel legendario. Si te fijas en todo nuestro territorio, quienes logran obtener el reconocimiento de una bestia de nivel legendario a esa edad, aparte de los prodigios de las grandes familias de la capital imperial, ¿cuántos más crees que hay? Y ni hablar de su desempeño en el reino secreto, que tú mismo pudiste ver. Confía en él. Él ya es la persona con más futuro de nuestra ciudad Linyuan. Cuando llegué a casa ya pasaban de las 7 de la tarde. Apenas me dejé caer en el sofá, el terminal de mi muñeca empezó a vibrar. En la pantalla saltó una solicitud de videollamada, así que contesté. Una hermosa figura apareció en la pantalla. Era mi hermana mayor, Lu Guangyi. Mocoso, hasta que por fin te dignas a contestar. Tras asegurarse de que no me faltaba ni un brazo ni una pierna, suspiró aliviada. ¿Y bien? ¿Qué tal te fue en la prueba del reino secreto? Todo en orden, ¿verdad? Todo salió a la perfección. Además, con Lilith protegiéndome, ¿cómo iba a salir lastimado? Respondí con una sonrisa. Lu Guangyi soltó un bufido, y de inmediato, su rostro se iluminó de curiosidad. Venga, cuéntame cómo te fue. ¿Cuántos puntos sacaste? Supongo que te habrá dado para un rango A. No, tampoco pido mucho, con tal de que no me pongas en vergüenza me doy por servida. Al ver cómo se hacía la desinteresada, decidí no darle más vueltas y le dije con toda la calma del mundo, rango S. Al otro lado de la pantalla, Lu Guangyi se quedó pasmada al instante. Como si no diera crédito a lo que acababa de escuchar. ¿Qué has dicho? Dije que mi rango de potencial es S. Lo repetí una vez más. Tras un breve momento de silencio, del comunicador estalló el grito eufórico de Lu Guangyi, ese es mi hermano. No se podía esperar menos de ti. Levantó la barbilla con todo el orgullo del mundo, como si hubiera sido ella la que sacó el rango S. Pasada la emoción, pareció recordar algo. Ah, por cierto, ¿qué nivel de aptitud tenía Lilith? La última vez no te dio tiempo a decírmelo. Pero bueno, para conseguir una calificación de nivel S, tu potencial tiene que ser al menos de nivel épico, ¿verdad? Es legendario. Ah, ya veo, legendario. Lu Guangyi asintió por inercia, pero al darse cuenta de lo que dije, abrió los ojos como platos. Esta vez estaba muchísimo más sorprendida que antes. Se quedó mirándome fijamente, incapaz de articular palabra durante un buen rato. Después de un momento, suspiró y me dijo con un tono complicado. Muchacho, de verdad que tienes una suerte tremenda. Me reí sin llevarle la contraria. Luego cambié de tema y le conté todo lo que había hablado con el alcalde Lin Huo. Al escucharme, la sonrisa desapareció del rostro de Lu Guangyi en un instante. Su expresión se volvió sombría y llena de preocupación.
No, es demasiado peligroso. Estamos hablando de un monstruo de 9 estrellas. Y encima es del tipo mental, que son los peores. ¿Cómo se te ocurre arriesgarte así si acabas de convertirte en maestro? Hermana. Necesito el agua del manantial del infierno. La interrumpí con una voz tranquila, pero muy firme. Lu Guangyi se quedó helada. Obviamente ella sabía lo que valía un material de tan alto nivel, y entendía perfectamente lo que significaba para el desarrollo de mi invocación. Se quedó en silencio por mucho tiempo. La razón le decía que debía detener a su hermanito para que no se arriesgara, pero también tenía muy claro lo vitales que son estas oportunidades para un maestro. Si dejabas pasar esta oportunidad que te daba el alcalde, ¿quién sabe cuánto tiempo tendrías que esperar para conseguir otro tesoro de ese nivel? Pasó un buen rato hasta que dejó escapar un profundo suspiro. Lo entiendo. Su mirada se volvió extremadamente seria. En cuanto al orbe de la noche eterna, el cristal del deseo onírico y los demás materiales, yo te ayudaré a buscarlos por aquí, en la capital. Pero me tienes que prometer una cosa. Mañana, cuando entres a la mazmorra, tu seguridad es lo primero. No te hagas el héroe. ¿Me escuchaste? Asentí con mucha fuerza. Me dio un par de advertencias más antes de cortar la llamada. Justo en ese momento, escuché el suave sonido de la puerta del baño abriéndose a mis espaldas. Una fragancia delicada, mezclada con el vapor caliente del agua, comenzó a llenar la habitación lentamente. Un cuerpo cálido, suave y seductor, se pegó suavemente a mi espalda. Unos brazos blancos como el jade rodearon mi cuello. Lilith acababa de salir de la ducha. Solo llevaba una toalla blanca, suelta y a punto de caer. Apoyó su delicada barbilla en mi hombro y murmuró, mi amo. Su voz era apenas un susurro. Gracias por todo lo que has hecho por Lilith. Desde luchar a muerte en el reino secreto, hasta defenderme con uñas y dientes en el ático, ella lo había visto todo. Sabía perfectamente que su amo hacía todo eso por ella, para buscar esos materiales preciosos que la harían más fuerte. Ese sentimiento tan profundo, le llenaba el corazón de una emoción indescriptible y un nudo en la garganta. Lilith acercó aún más su mejilla a la mía. La verdad, el solo hecho de haberte conocido, mi amo, y haber podido librarme de esa maldita maldición, ya es más que suficiente para mí. Ser más fuerte o no, ya no me importa. Siempre y cuando pueda quedarme así, a tu lado, y protegerte, con eso me basta. Sus palabras hicieron que mi corazón diera un vuelco. Podía sentir la sinceridad y la devoción en la voz de la bruja que se aferraba a mi espalda. Levanté las manos y acaricié suavemente aquellos brazos de jade que se cruzaban sobre mi pecho. Mi voz sonó grave y muy dulce. No hago todo esto solo por ti. También lo hago por mí, para que podamos sobrevivir y estar bien en este mundo tan peligroso. Así que, deja de darle vueltas a la cabeza. A la mañana siguiente, Lilith y yo ya estábamos listos. Un coche flotante nos esperaba en silencio abajo del apartamento. Los dos subimos a los asientos traseros. El vehículo arrancó sin hacer el menor ruido. Se unió al tráfico con total suavidad, dirigiéndose hacia la cordillera de Piedra Negra, a las afueras de la ciudad. El paisaje pasaba volando por la ventana, hasta que una interminable cadena de rocas oscuras ocupó por completo nuestra vista. La entrada a la mazmorra estaba ubicada en un valle, fuertemente custodiado por la oficina de la guardia de la ciudad. Justo en la entrada, el espacio se distorsionaba de forma inestable, ondulando como si fuera agua. El director de la guardia, Sang Dong, ya llevaba un buen rato esperándonos. Al verme bajar del coche, su ceño fruncido se relajó un poco. Sang Dong no anduvo con rodeos. Se acercó directamente, con una expresión muy seria. Señaló hacia esa puerta de luz distorsionada y empezó a darnos los últimos detalles. Hemos explorado esta mazmorra varias veces, utilizando escáneres remotos y analizando a fondo toda la información. Y ya hemos podido confirmar que su interior no es una cueva, ni unas ruinas comunes y corrientes. Lo hemos bautizado como el laberinto del enjambre. La mayoría de los monstruos que habitan allí están siendo controlados por la energía mental del líder, y precisamente ahí radica su mayor peligro. Una vez dentro, no solo tendrás que enfrentarte a oleadas interminables de ataques, sino que también deberás cuidarte de los asaltos mentales del líder. Mientras hablaba, sacó una pequeña caja de su pecho y la abrió. Con mucha solemnidad, puso en mis manos un medallón de jade amarillo que irradiaba una suave calidez. Este es el jade purificador. Aumentará tu resistencia mental. Si te encuentras en una situación crítica, rómpelo. Creará un poderoso escudo mental de un solo uso, pero tenlo muy presente. Solo tendrás una oportunidad. Sentí el ligero frescor que emanaba del jade y me lo colgué al cuello con total seriedad. Luego, asentí con la cabeza. Acto seguido, y bajo la mirada tensa de Sang Dong, Lilith y yo nos tomamos de la mano y cruzamos aquella distorsión en el espacio. Una sensación de vértigo y de ingravidez se apoderó de nosotros. Cuando por fin volví a sentir el suelo firme bajo mis pies, ya nos encontrábamos en un mundo completamente distinto. Era un inmenso laberinto formado por rocas de color gris oscuro. Los muros se alzaban tan altos que era imposible ver el cielo.
La única iluminación provenía de un tenue resplandor fantasmal que se filtraba entre las grietas de la piedra. Frente a nosotros se extendían innumerables caminos que se cruzaban de forma caótica, perdiéndose en la distancia sin un final a la vista. En el aire flotaba una extraña energía mental, casi imperceptible. Parecían tentáculos invisibles que acariciaban constantemente los nervios de cualquiera que se atreviera a entrar, intentando arrastrarlos hacia la locura y la destrucción. De pronto, unas sombras se abalanzaron ferozmente desde un rincón oscuro. Eran unos monstruos de bajo nivel cuyas mentes habían sido corrompidas por la energía de aquel lugar. Tenían un aspecto grotesco y los ojos inyectados en sangre. Pero Lilith ni siquiera se molestó en levantar un dedo. Simplemente alzó la mirada y un destello púrpura brilló en sus ojos. Al instante, los cuerpos de los monstruos que se abalanzaban sobre nosotros quedaron paralizados en el aire. Soltaron unos aullidos desgarradores y sus cuerpos empezaron a convulsionar violentamente. Segundos después, y sin dejar de gritar, se autodestruyeron justo delante de mis narices. Con el inmenso poder mental que posee Lilith, le basta con su sola presencia para aniquilar a estos monstruos de bajo nivel, sin siquiera usar una habilidad. Algo que, la verdad, no me sorprendió en absoluto. En lugar de correr por el laberinto como un pollo sin cabeza, encendí el terminal de mi muñeca. Sandom ya me había transferido el mapa con las zonas que la guardia había logrado explorar. Un panel holográfico de color azul claro se desplegó ante mis ojos. El mapa tridimensional de todo el laberinto apareció con total claridad. La inteligencia del dispositivo trazó una ruta dorada, que atravesaba el enjambre de pasadizos, y apuntaba directamente hacia lo más profundo del laberinto, la guarida del líder. Así que, guiados por el mapa, comenzamos a avanzar siguiendo la línea dorada. Avanzamos rápidamente por el laberinto siguiendo la guía. En el camino, nos topamos con varias oleadas de monstruos controlados mentalmente, pero Lilith se deshizo de todos ellos de la manera más rápida y letal. Unas horas después, el camino se abrió de golpe y una cueva subterránea gigantesca apareció ante nuestros ojos. Por fin encontramos al jefe final de esta mazmorra. Justo en el centro de la cueva, acechaba una criatura colosal. Era una enorme masa de carne verde de más de 10 metros de diámetro, cubierta por una capa viscosa y resbaladiza, como si fuera un slime. Tenía un ojo gigante en el centro de la masa y un sinfín de tentáculos nerviosos, gruesos y semitransparentes, que se extendían desde la base de su asqueroso cuerpo. Estaban fuertemente clavados en las paredes y el suelo de la cueva. Sin perder un segundo, abrí mi panel del sistema. Demonio cerebral. Categoría, héroe de rango 5. Nivel, básico de 9 estrellas. Fuerza, 51. Agilidad, 78. Constitución, 63. Espíritu, 170. En el instante en que Lilith y yo aparecimos, el demonio cerebral clavó su mirada en nosotros, pero no atacó de inmediato. Un chillido mental silencioso surgió de su cuerpo y se propagó por todo el laberinto en un instante. Y al segundo siguiente, desde los túneles que nos rodeaban, una marea oscura de monstruos empezó a brotar como una avalancha. Estas bestias tenían los ojos inyectados en sangre. Habían perdido por completo la cordura. Sus niveles variaban entre 2 y 5 estrellas, y eran por lo menos unas cuantas decenas. Se lanzaron hacia nosotros sin importarles morir. Justo frente al demonio cerebral, formaron un desesperante muro de carne y sangre. Estaba clarísimo que el jefe quería usar la táctica más primitiva pero eficaz, atacarnos en manada para agotarnos hasta la muerte. Miré esa oleada interminable de monstruos, pero mi rostro dibujó una sonrisa extraña. Había descubierto la cobarde y retorcida estrategia del demonio cerebral. Giré la cabeza y le susurré a Lilith: nos tiene miedo. Quiere usar a toda esta carne de cañón para agotar nuestras fuerzas. Ya que insiste, démosle una pequeña sorpresa. Lilith dio un paso al frente. El bajo de su vestido negro se agitó levemente, a pesar de que no había ni una brisa en la cueva. Levantó su mano, tan blanca que casi parecía de cristal, y la llevó a su pecho. Sus labios rojos se entreabrieron. Una serie de sílabas antiguas, incomprensibles, pero mortalmente seductoras, empezaron a brotar de su garganta. Su voz no era alta, pero tenía una magia capaz de atravesarte el alma. Resonó con una claridad escalofriante por cada rincón de la cueva. Incluso apagó el estruendo de los cientos de monstruos que corrían hacia nosotros. Habilidad: niebla del deseo mortal. Usando a la usuaria como centro, invoca una espesa niebla de color violeta a su lado. Cualquiera que la inhale caerá en una ilusión profunda, perdiendo por completo la capacidad de distinguir entre amigos y enemigos. Y aunque no la respiren, con solo exponer su piel a la niebla por mucho tiempo, también caerán en el hechizo. Cuando Lilith pronunció la última sílaba, una niebla púrpura, tan densa que parecía sólida, comenzó a brotar de ella, y se expandió a una velocidad brutal en todas direcciones. La niebla se retorcía como si estuviera viva. Dentro de ella, un sinfín de siluetas sensuales y exóticas bailaban de forma hipnótica. Incontables rostros hermosos te sonreían con dulzura. El aire se llenó de susurros indecentes, melodías que corrompían el alma.
Esos sonidos se colaban en tus oídos, y despertaban con suma facilidad los instintos más salvajes, y las ganas más enfermas de matar y destruir. La horda de monstruos que se nos venía encima se estrelló de lleno contra esa niebla infernal. El primero en la fila, un troll de roca de 5 estrellas, con esos ojos rojos controlados por el demonio cerebral. Apenas tocó la niebla venenosa, el brillo de su mirada cambió. Pasó de la locura de un esclavo, a una furia bestial y descontrolada. El troll de roca pegó un rugido ensordecedor, pero ese rugido ya no iba dirigido ni a mí ni a Lilith. Se dio la vuelta de golpe, alzando sus enormes puños cubiertos de dura roca. Lo estrelló brutalmente contra el lobo de las sombras de 4 estrellas que estaba a su lado. El lobo ni siquiera pudo reaccionar y su cabeza quedó completamente destrozada. Esta escena fue como una señal. Comenzó una masacre brutal entre ellos mismos. Todo el ejército de monstruos perdió por completo el control tras entrar en la zona de la niebla morada. En apenas unos 10 segundos, toda la caverna se convirtió en un infierno bañado en sangre, con miembros amputados por todas partes. En el centro de la cueva, la pupila del demonio cerebral se contrajo violentamente. Era increíble. No podía entenderlo. Sentía un terror que le calaba hasta los huesos. Su tan orgulloso control mental, en el instante en que tocó esa extraña niebla morada, se desvaneció como si no fuera nada. Podía sentir claramente cómo su conexión mental con esos monstruos era aplastada por una fuerza, mucho más dominante, mucho más superior. Una fuerza mental incuestionable la cortó de tajo. Y no solo la cortó. Esa bestia humanoide, que parecía tan frágil y hermosa, resultó ser una controladora mental infinitamente más aterradora que él. Tenía que huir ahora mismo. Este pensamiento invadió su mente por completo. Con un sonido sordo, el enorme, asqueroso y viscoso cuerpo del demonio cerebral se despegó de golpe del suelo rocoso. Sus tentáculos nerviosos y semitransparentes, que estaban clavados en las paredes de la cueva, fueron arrancados a la fuerza, levantando una nube de polvo y escombros. Docenas de sus tentáculos más gruesos, como brazos de pulpo, empezaron a arrastrarse a toda velocidad por el suelo. Esa gigantesca masa de carne, de más de 10 metros de diámetro, se movía a una velocidad increíble, totalmente impropia de su tamaño, huyendo desesperadamente hacia los túneles oscuros en lo más profundo de la caverna. ¿Crees que puedes escapar?, murmuró Lilith. De pie en el centro de la niebla morada, observaba a la enorme bola de carne huir en pánico. Una sonrisa fría y llena de desprecio se dibujó en sus labios. Su silueta dejó un rastro borroso en el lugar, y, convirtiéndose en un relámpago negro, lo persiguió en un instante. Al ver que la oscura sombra mortal de Lilith se acercaba cada vez más, el demonio cerebral cambió bruscamente de dirección. Ignorando a Lilith, que venía detrás, concentró toda su energía mental en un solo punto, comprimiéndola en un rayo de luz blanca y pálida, increíblemente denso. El rayo mortal de las almas. Al segundo siguiente, este rayo de luz salió disparado hacia mí a la velocidad del relámpago. Fue un ataque rápido y despiadado. Justo en el instante en que el rayo mortal estaba a punto de alcanzarme, la figura de Lilith apareció de la nada. Abandonó su persecución sin dudarlo y se interpuso frente a mí justo a tiempo. Con su espalda, que parecía tan frágil, recibió el impacto de lleno. Lilith dejó escapar un gemido sordo, y un hilo de sangre carmesí brotó de la comisura de sus labios. Pero su cuerpo se mantuvo firme, protegiéndome por completo a sus espaldas. Se giró para mirarme, viendo que yo no tenía ni un rasguño. En sus ojos ámbar se veía el terror de lo que pudo haber pasado, pero también un gran alivio. Al ver a Lilith herida por mi culpa, mi mirada se volvió absolutamente glacial. Saqué una poción curativa de mi bolso y se la di a beber con cuidado. Y Lilith, tras confirmar que su amo estaba a salvo, giró la cabeza lentamente. En esos ojos ámbar, que normalmente desbordaban encanto, ahora solo quedaba una intención asesina helada y una furia incontrolable. Vas a morir. Sangre de los 7 pecados. Al decir esto, un aura aterradora e indescriptible estalló desde su interior, barriendo con toda la caverna. La energía de Lilith se disparó por las nubes. Todo su cuerpo irradiaba una presión abrumadora, muchísimas veces más fuerte que antes. El demonio cerebral temblaba violentamente de pánico. Podía sentirlo en lo más profundo de su sangre, una sumisión absoluta e irresistible. La figura de Lilith desapareció de inmediato. Al segundo siguiente, un susurro helado y lleno de un odio venenoso resonó justo detrás del demonio cerebral. Ahora vas a saber lo que es la verdadera desesperación. Una presión aterradora e indescriptible se expandió desde ella. Como una tormenta invisible, arrasó con todo el lugar. Todos sus atributos aumentaron un 200%. Su fuerza, agilidad, resistencia y espíritu alcanzaron niveles monstruosos en ese instante. Lilith se movió, dejó un rastro espectral en donde estaba parada. El demonio cerebral ni siquiera pudo ver de dónde vino el golpe. En el lado derecho de su gigantesco cuerpo carnoso, estalló de pronto una herida gigantesca y tan profunda que dejaba ver el hueso. Una sangre viscosa y oscura salió disparada como una fuente, pero lo que más aterrorizó al demonio cerebral fue que la herida que le abrió la guadaña no daba señales de sanar. Al contrario, una extraña energía oscura
Estaba consumiendo con furia la carne alrededor del corte, bloqueando por completo su capacidad de regenerarse. Entonces, un alarido mental, totalmente silencioso, estalló con un dolor y un odio insoportables. Era el ataque mental más poderoso del demonio, capaz de provocarle muerte cerebral al instante a cualquier monstruo de su mismo nivel. Esa ola de poder mental se estrelló de lleno contra Lilith, que estaba a solo un paso. Sin embargo, en los ojos morados de Lilith, que ardían con una ira infinita, solo había frialdad y desprecio. El ataque mental la golpeó de frente, pero desapareció en la nada, sin hacerle el más mínimo rasguño. Con el poder de la sangre de los 7 pecados, su fuerza mental había superado por mucho lo que ese monstruo podía comprender. Al fallar el golpe, el demonio cayó en la desesperación absoluta. La silueta de Lilith volvió a convertirse en un relámpago negro. Rodeó el enorme cuerpo de la bestia y comenzó una masacre tan cruel como despiadada. Cada vez que agitaba su guadaña absolvedora, le abría tajos en el cuerpo, dejando los huesos al descubierto. Aquello ya ni siquiera podía llamarse una pelea. Yo, de pie, fuera de la zona de combate, observaba todo con frialdad. Aunque, de pronto, fruncí un poco el ceño. A través de nuestro vínculo invisible, ese pacto que nos unía, podía sentir clarito cómo la energía de Lilith se estaba agotando a una velocidad alarmante. Ese inmenso poder de la sangre de los 7 pecados tenía su precio. Además, sumado a que antes, para limpiar la zona, había usado sus ataques de área contra toda esa basura. El desgaste de Lilith era brutal. Y no solo ella. Incluso yo mismo, sentía unos pinchazos en la cabeza de vez en cuando. Era la señal de que me estaban chupando demasiada fuerza mental a través del pacto. Teníamos que terminar esto rápido. Justo en ese instante, el demonio, que ya estaba prácticamente descuartizado, pareció darse cuenta de que iba a morir. Esa desesperación lo llevó a su locura final. Sus ojos, los pocos que le quedaban, brillaron de golpe con una luz roja, espeluznante y brutal. Un aura destructiva estalló con furia desde lo más profundo de su cuerpo destrozado. Concentró la poca vida y energía mental que le quedaba en un último ataque. Una onda de choque mental, gigantesca e imparable, y mientras la onda se expandía con él en el centro. El blanco. Seguía siendo yo. Era su último recurso para llevarnos con él a la tumba. Estaba convencido de que, si mataba a este maestro, que parecía tan frágil, su aterradora bestia invocada sufriría un daño terrible, o incluso moriría. El ataque fue demasiado repentino. Lilith justo estaba tomando impulso para otro golpe. Ya era muy tarde para volver y protegerme. Por primera vez, su rostro mostró una angustia y un pánico que no pudo ocultar. Sin embargo, parado ahí, justo frente al impacto, yo no tenía ni una gota de miedo. Hasta se me escapó una sonrisa fría y burlona. Levanté la mano, despacio. Y, una fracción de segundo antes de que la onda me golpeara, rompí el amuleto de jade que llevaba en el pecho. Se escuchó un crujido seco. Un escudo de luz amarillenta, tan grueso como una muralla de piedra, me cubrió de pies a cabeza sin dejar un solo hueco. La onda de choque mental impactó con toda su furia, pero se hizo pedazos al chocar contra mi escudo. Al final, se convirtió en una lluvia de chispas inofensivas que desaparecieron en el aire. Yo, dentro de la barrera, no tenía ni un rasguño. El demonio me miró, lleno de pura desesperación y sin entender nada, y su mente se apagó para siempre en ese mismo instante. La guadaña oscura, envuelta en un brillo de sangre, por fin cumplió su misión, atravesó el núcleo del monstruo, arrancándole la poca vida que le quedaba. Tras aniquilar al demonio cerebral, una enorme y jamás vista esfera de luz fue absorbida directamente por el cuerpo de Lilith. El cuerpo de Lilith se iluminó con un resplandor púrpura. Y yo también sentí como mi energía mental y mi fuerza física aumentaban. Lilith subió de nivel otra vez. Nivel mortal de 8 estrellas. Tras la muerte del jefe final de la mazmorra, todo el espacio comenzó a temblar violentamente y enormes grietas negras empezaron a aparecer por las paredes y el techo de la cueva. Incontables rocas caían como lluvia. El laberinto del nido de enjambres se estaba destruyendo por completo. El aura salvaje de Lilith se desvaneció como la marea. Los efectos secundarios de la sangre de los 7 pecados la golpearon de repente. Una profunda debilidad invadió todo su cuerpo y cayó hacia atrás. Pero unos brazos cálidos y fuertes la atraparon en el aire. Abracé con fuerza a la bruja, que estaba pálida y agotada, y me preparé para usar la teletransportación. Teníamos que salir de ese lugar antes de que se derrumbara. Pero en ese momento, por el rabillo del ojo, noté algo entre los restos y las cenizas del demonio cerebral. Había un extraño y misterioso resplandor azul, brillando en silencio. ¿Qué es eso? Mi corazón dio un vuelco. Sin soltar a Lilith, ignoré las rocas gigantes que caían a nuestro alrededor y me lancé hacia allá. Recogí un núcleo cristalino, transparente como un zafiro de las profundidades. Se sentía tibio al tacto. Era como si una galaxia entera fluyera en su interior, emitiendo una energía espiritual pura e inmensa. En el instante en que toqué el núcleo, una información apareció en mi mente: núcleo de alma. Efecto: aumenta drásticamente el límite de energía mental y la fuerza del alma del maestro.
Permite a los maestros de nivel mortal con energía suficiente abrir el dominio de las bestias de forma anticipada. Mi respiración se agitó. El dominio de las bestias. Esa era la habilidad distintiva que solo los maestros que ascendían al nivel espiritual podían tener. Permitía crear un espacio dimensional propio dentro del cuerpo. No solo servía para que las bestias descansaran y se recuperaran, acelerando muchísimo su curación, sino que también servía para guardar objetos. Era increíblemente útil. El valor de este pequeño núcleo era incalculable para un maestro de nivel mortal. Era una recompensa brutal y totalmente inesperada. ¡Boom! Una roca gigante de varios metros se desplomó sobre nosotros. Sin tiempo para pensar, abracé a Lilith con todas mis fuerzas. Apreté el núcleo de alma en mi mano y grité en mi mente, teletransporte, cuando volví a abrir los ojos. Ya estábamos de vuelta en la entrada del laberinto. Más de 10 personas con trajes de protección blancos, del equipo de rescate, nos rodearon rápidamente. Unas luces brillantes nos escanearon de pies a cabeza. Los monitores portátiles, de signos vitales empezaron a pitar suavemente, llenando las pantallas con un montón de datos. Atención, signos vitales estables. Gran agotamiento mental, pero sin heridas graves. La energía vital de la bestia está estable, aunque su nivel de energía es muy bajo y presenta múltiples contusiones. No hay peligro de muerte, informó rápidamente uno de los rescatistas. En ese momento, una figura alta se abrió paso entre la multitud y se acercó a paso rápido. Era Sang Dong. Tenía una cara de emoción y alegría que no podía ocultar. Al fin regresan a salvo. Con Lilith en mis brazos, levanté la vista y miré hacia atrás. La cueva oscura que estaba allí había desaparecido por completo, dejando solo una pared de roca lisa. ¿Ya se cerró la entrada?, pregunté, con la voz un poco ronca. Sang Dong asintió con firmeza. Según nuestros escáneres, esta mazmorra inestable se ha cerrado por completo. Muy pronto, este lugar se convertirá en un nuevo reino secreto totalmente estable. En nombre de toda la ciudad Lin Yuan, gracias a ti y a tu familiar por su extraordinaria contribución. Los miembros del equipo de rescate de la guardia de la ciudad a mi alrededor me miraban con ojos llenos de admiración y curiosidad. Sang Dong continuó, sé que ahora mismo estás exhausto, pero aún necesito que me describas brevemente la situación dentro de la mazmorra, en especial todo lo relacionado con el jefe final. Esos datos son extremadamente valiosos. Abrazando a Lilith, le describí la situación de forma breve y concisa. Pero solo con esas pocas palabras, causé un tremendo alboroto entre la multitud que nos rodeaba. Entró él solo en una guarida con más de 100 monstruos, y logró que el ejército de bestias se matara entre sí. Las miradas de todos se centraron en la bruja aparentemente frágil y dormida en mis brazos. Sus ojos estaban llenos de conmoción y asombro. Incluso Sang Dong no pudo evitar soltar un suspiro de asombro. Esta es la fuerza de un familiar de nivel legendario. Realmente es una existencia que desafía el sentido común. Y este chico, pensar que frente a una situación tan desesperada pudo analizar con frialdad los puntos débiles del enemigo y coordinarse de forma impecable con su familiar. Ese nivel de ingenio y valor es igual de aterrador. ¡Qué gran muchacho! Realmente es un joven héroe, alabó Sang Dong desde el fondo de su corazón. En ese momento, el jefe del equipo médico se acercó. El cuerpo del estudiante no presenta problemas graves. Solo necesita volver a casa, descansar y reponer su energía mental. Su familiar está débil, pero ya hemos estabilizado sus heridas con pociones curativas. Solo necesita descansar tranquilamente un par de días para recuperarse por completo. Al escuchar esas palabras, mis nervios tensos por fin se relajaron por completo. Una inmensa ola de cansancio invadió todo mi cuerpo. Estábamos a salvo. Lilith estaba bien. Sang Dong, al ver mi rostro exhausto, decidió no hacer más preguntas. Los asuntos aquí ya están resueltos. Vete rápido a casa a descansar bien y prepárate para los próximos exámenes de admisión. Hizo una pausa y añadió, por cierto, te recuerdo que el flujo del tiempo dentro y fuera de la mazmorra es diferente. Ustedes sintieron que solo pasó medio día ahí adentro, pero en realidad, han pasado 2 días enteros aquí afuera. Ya pasaron 2 días, lo comprendí de inmediato. Después de todo, es bastante normal que algunas mazmorras tengan un flujo temporal distinto al de la realidad. En cuanto a tu merecida recompensa, el agua del manantial del infierno. Más tarde enviaré a alguien para que te la entregue personalmente en tu casa, prometió Sang Dong. Muchas gracias, jefe Lin. Asentí con la cabeza. Ahora mismo, la verdad es que me urgía llegar a casa. Este lugar estaba lleno de gente y miradas indiscretas. No era un sitio para quedarse mucho tiempo. Tenía que volver lo antes posible. En un entorno completamente seguro, absorbería ese núcleo de cristal de alma. Un tesoro de ese calibre solo da tranquilidad, cuando se convierte verdaderamente en tu propio poder. Al volver a mi familiar apartamento, coloqué a Lilith con mucho cuidado en el sofá de la sala y la cubrí con una manta ligera. Tras 2 días continuos de intensa concentración mental y combates, ahora que me había relajado, ni siquiera tuve tiempo de darme una ducha. Solo le murmuré un par de cosas a Lilith antes de desplomarme en mi cama y caer en un sueño profundo.
A la mañana siguiente, el tono agudo y apresurado de mi comunicador me sacó a la fuerza de mi sueño profundo. Medio aturdido, palpé el comunicador en la mesita de noche y presioné el botón de contestar. Una voz femenina, clara pero con un evidente tono de enojo, resonó de inmediato: «Mocoso, has estado incomunicado durante 2 días enteros». ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? Era mi hermana mayor, Luwanji, desde la lejana universidad de la capital imperial. Me froté los ojos somnolientos y me apresuré a explicar. Entré a la mazmorra de novatos, y el flujo del tiempo ahí adentro es diferente al de afuera, desde la capital. Al escuchar esta explicación, la ira en el rostro de Luwanji se disipó un poco, siendo reemplazada por una profunda preocupación. Entonces, ¿Lilith y tú están heridos? Yo estoy bien, es solo que mi desgaste de energía mental fue un poco alto. Me senté y me apoyé en la cabecera de la cama. Pero Lilith, por protegerme, recibió de lleno el ataque del jefe monstruo y salió un poco herida. Apenas terminé de hablar, una silueta apareció silenciosamente junto a mi cama. Lilith me ofreció un vaso con agua tibia. Su rostro pálido ya había recuperado un poco de color. Luwanji, al otro lado de la pantalla holográfica, naturalmente también logró ver a Lilith. Su mirada se suavizó muchísimo. «Lilith, gracias por tu esfuerzo esta vez. Gracias por cuidar de mi revoltoso hermanito. Es mi deber». Lilith hizo una leve reverencia y respondió en voz baja. Luwanji asintió satisfecha y, de inmediato, cambió de tema. Su mirada se clavó de nuevo en mí. «¿Qué tal te fue en la mazmorra esta vez? ¿Conseguiste algo bueno?». Bajé la voz. «Conseguí un núcleo de cristal de alma». Al terminar de hablar, la expresión de Luwanji se congeló al instante. Se quedó mirándome fijamente. El pecho de Luwanji subió y bajó agitadamente por unos segundos. «Tu suerte es una completa locura, muchacho». No preguntó por los detalles del combate, sino que me advirtió de inmediato. «Absolutamente nadie más puede enterarse de esto. Busca un lugar completamente seguro y absórbelo de inmediato». Asentí con total seriedad. Eso mismo pensaba hacer. Luego, mi hermana me explicó cómo usar el núcleo de cristal de alma. Poco después de colgar la llamada, sonó el timbre. Afuera había 2 agentes vestidos con el uniforme de la guardia de la ciudad. Abrí la puerta y el oficial al mando me dijo: «Vengo por orden del subdirector Sandong para entregarle la recompensa de su misión. Firme aquí, por favor». Tomé la caja y le di las gracias. Y luego firmé los documentos de entrega. Los 2 agentes de la guardia de la ciudad hicieron un saludo y se dieron la vuelta para marcharse, sin dudarlo ni un segundo. Al cerrar la puerta, abrí el maletín y una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. En el centro de la caja descansaba, en total silencio, un frasco de cristal. El frasco contenía un líquido negro como la tinta hasta la mitad. En su superficie parecía arremolinarse, una sutil y fantasmal niebla oscura. Al mirar ese frasco dentro de la caja, no pude evitar sentir un nudo de emoción en el pecho. Para poder evolucionar el potencial de Lilith, necesitaba 3 ingredientes principales, y por fin había logrado conseguir uno de ellos. Dirigí mi mirada hacia Lilith. Le entregué el agua del manantial del infierno para que la guardara, y luego respiré hondo. Saqué de la pequeña bolsa en mi cintura aquel núcleo de cristal del alma. Después de descansar toda la noche, mi energía mental se había recuperado por completo hasta alcanzar su nivel máximo. Lilith también estaba ya fuera de peligro, y podía quedarse a mi lado para cuidarme las espaldas. Este era el momento perfecto para intentar abrir el dominio de las bestias. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, y sostuve el núcleo de cristal en la palma de mi mano. Era cálido al tacto. En su interior, parecían fluir lentamente millones de estrellas, emitiendo un aura espiritual pura y abrumadora. Lilith estaba a mi lado, muy nerviosa, apretando sus pequeños puños con fuerza sin darse cuenta. Ella ya había tomado una decisión: si durante el proceso de absorción yo mostraba aunque fuera una pizca de dolor, actuaría de inmediato, sin importarle las consecuencias, para arrancarme ese núcleo del cuerpo. Cerré los ojos y tranquilicé mi respiración. Lentamente, acerqué el cristal hasta que tocó mi frente. El roce helado revitalizó mi mente por completo. Invoqué toda mi fuerza mental, concentrándola al máximo, y, como si fuera una aguja fina pero indestructible, toqué con sumo cuidado el cristal en mi frente. Un zumbido extraño, que parecía provenir de lo más profundo de mi alma, estalló de repente dentro de mi cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, ese cristal azul oscuro desató un resplandor cegador, como si hubiera cobrado vida de pronto. Inmediatamente, aquel duro cristal comenzó a derretirse. Se transformó en un líquido puro y azul espectral que bajó por mi frente, y mi cuerpo lo absorbió por completo, sin dejar escapar una sola gota. ¡Boom! Una presión mental aterradora, que superaba con creces los límites de un simple mortal, estalló desde el interior de mi cuerpo sin previo aviso, arrasando con toda la habitación. Las pupilas color ámbar de Lilith se contrajeron de golpe y su cuerpo se tensó por puro instinto, entrando en el nivel máximo de alerta. Podía sentir con total claridad que la fuente de ese inmenso poder era su amo, quien estaba sentado frente a ella con los ojos cerrados.
Esta presión era tan pura y devastadora, que superaba incluso la fuerza que ella misma poseía normalmente. ¿Cómo es esto posible? Siendo una bestia espiritual de tipo mental, su energía siempre había sido muy superior a la de cualquier humano. Pero en ese preciso instante, mi poder espiritual estaba aumentando a un ritmo frenético, rompiendo toda lógica. Mi mente ya no era solo un estallido, sino un auténtico caos desatado. Ese torrente azul en el que se había convertido el núcleo, igual que un mar de estrellas desbordado, irrumpió de forma brutal en mi mundo mental, desgarrando y expandiendo todo a su paso. Utilicé mi gran capacidad de control para intentar guiarlo, dejando que esa furiosa energía purificara mi alma. Lilith no me quitaba los ojos de encima, llena de angustia. Su rostro se ponía rojo por momentos y luego totalmente pálido, mientras finas gotas de sudor brotaban por su frente. Podía sentir que su amo estaba pasando por una transformación inimaginable. No podía interrumpirme. Lo único que podía hacer era quedarse ahí y protegerme. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, hasta que un crujido nítido resonó en mi conciencia y el mundo mental ante mis ojos se iluminó de golpe. Era un vacío inmenso, en calma absoluta, bañado en un tono azul violeta. Y justo en el centro de esa inmensidad, flotaba una luna resplandeciente que emitía un suave y hermoso brillo plateado. Esa luna radiante era la verdadera esencia de mi alma, con que este es mi dominio de las bestias. Puedo sentir claramente que el límite de mi poder espiritual ha aumentado al menos 10 veces. Y lo que es más importante, el vínculo del contrato que me une a Lilith se ha amplificado infinitamente en este espacio. Incluso puedo escuchar con total claridad los latidos del corazón de Lilith en este momento, llenos de preocupación, de nerviosismo y de un profundo amor oculto en lo más recóndito de su ser. En la sala, la intensa presión espiritual que estalló desde mi cuerpo se desvaneció como la marea, regresando por completo a mi interior. Abrí lentamente mis ojos, que habían estado cerrados con fuerza. En lo profundo de mis pupilas negras, parecía girar un río de estrellas. Lilith corrió hacia mí. Sus hermosos ojos me recorrieron de arriba a abajo con ansiedad, tratando de asegurarse de que yo estuviera a salvo. Al ver su hermoso rostro lleno de tanta preocupación, no dije nada más, solo extendí mi mano y pellizqué suavemente su mejilla. No te preocupes.